Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 86. Desentierra el misterio. Eren quedó atónito. Esa es una pared de 50 metros, murmuró, tan estupefacto como el resto de sus compañeros, mirando la escena que tenían ante sí. Un muro de 50 metros. Si querían escalarlo, tenían que usar el Rita Kid Mesmchi, equipo ODM, esas garras de acero templado forjadas y perfeccionadas por el arsenal. Pero ese titán escalaba la pared vertical solo con garras y extremidades. Increíble. Debe ser el mismo titán que intentó reparar la muralla hace años, dijo Armin. Los refugiados que estaban cerca entonces dijeron que tenía garras afiladas como navajas en manos y pies, así que escalar una muralla como esta no suponía ningún problema para él. Y dicen que tiene inteligencia, añadió Marco. El bloqueo de la muralla Rose y la purga de la capital comenzaron por culpa de este titán. Se rumorea que en realidad es un humano transformado en titán. ¿En serio? ¿Hay gente dentro de todos los titanes, gente como nosotros? Srista vaciló. De entre todos, era la menos preparada para el combate. Normalmente protegía a sus compañeros. Tenía la determinación de luchar contra los titanes, pero cuando se enfrentara a uno de verdad, ¿bastaría esa determinación? No lo sé. Quizás Sol o algunos titanes sean así, dijo Jin encogiéndose de hombros. En cualquier caso, da igual que sean inteligentes o no. Tenemos que luchar contra ellos. ¿Verdad, Eren? Y sí. Eren no esperaba esas palabras de Jin. Por un momento se alegró. Tal vez su prédica no había servido de nada. En marcha. Dijo Eren. Los 3 regimientos se han concentrado en este sector. Aún no nos hemos graduado, pero matar titanes y proteger a la humanidad es nuestro deber como soldados. Tienes razón. Komi asintió con vehemencia. Detrás de él, Sasa, con lágrimas en los ojos, dio un mordisco furtivo a una patata escondida, convencida de que aquella podría ser su última comida. Encendieron sus Rita Kid Mesmchi, equipo ODM, con una expresión que desprendía temor alguno, y se lanzaron hacia el titán de 100 metros que se encontraba arriba. Pero entonces el pequeño y veloz titán Mandíbula, con sus garras afiladas, ya se había abalanzado sobre el brazo del gigante. Rugido. Con un gruñido, el titán Mandíbula se deslizó a lo largo del brazo del titán de 100 metros, saltó sobre su hombro y mordió con fuerza. Gra, un bramido ensordecedor sacudió el aire. Dolorido, el gigante de 100 metros se retorció, intentando expulsar al parásito. Pero el titán Mandíbula no era ordinario. Sus dientes eran mucho más duros y afilados que los de un titán común. Se aferró al hombro del titán Rothreis y no lo soltó, por mucho que éste se resistiera. Eren y los demás lo observaron todo con los ojos muy abiertos. ¿Está luchando por nosotros?, preguntó Eren, perdido. Acababa de encender el fuego en su pecho, con las cuchillas listas para una carga sin retorno, solo para descubrir que alguien más había tomado el relevo y parecía tener una verdadera oportunidad. Eren, retrocede. Mikasa se interpuso entre él y el suelo, extendiendo una mano para impedirle el paso. Todos estaban de pie sobre la muralla, observando el choque de los titanes, sin ningún ángulo desde el que intervenir. El calor les abrasaba la piel y les dificultaba la respiración. Tal vez deberíamos bajar primero, dijo Jin, ya vacilante. Sabía que solo era humano. No podía luchar como un titán. Y aunque no entendían por qué el pequeño titán en el brazo del gigante luchaba en su nombre, era evidente que no ayudaban quedándose allí. Parece que este titán está a punto de ganar, dijo Armin, exhalando aliviado. Eren giró la cabeza hacia él. No te confíes. Todavía no sabemos si ese titán es amigo o enemigo. Si mata al grande, entonces el próximo problema, el mayor, podría ser ese. Pero, Armin se puso en marcha cuando alguien apareció a toda velocidad desde lejos con Rita Kid Mesmchi, equipo ODM, y aterrizó junto a ellos. Ustedes, aprendices, muévanse. Es peligroso aquí. Al oír el grito, se volvieron y vieron el unicornio en el uniforme del hombre. Policía militar, dijo alguien. Es el comandante de la policía militar, Nile Dau, dijo Jin de inmediato. Si alguien seguía la pista a los policías militares, era él. Hicieron saludos militares, pero Nile les hizo señas para que se detuvieran. Su uniforme ya estaba hecho jirones. Había llegado directamente desde el interior. Vete ahora. No hay tiempo. Pero, comandante. Armin señaló al titán Mandíbula que se movía rápidamente alrededor del gigante de 100 metros. Comandante, ¿qué le pasa a ese?
Nilo siguió con la mirada el movimiento de su dedo, contempló la escena, y parpadeó. ¿Quién sabe? En un lío como este, nada debería sorprenderte. Soltó una risa hueca, exhausto. Eso no bastó para convencer a los demás. Estaba claro que, a menos que supieran lo que realmente estaba pasando, no se retirarían tan fácilmente. Entonces el titán mandíbula rugió de nuevo. Rugido. Con un grito atronador, placas de armadura endurecida irrumpieron sobre su estructura KMK, endurecimiento y enloqueció de la nuca. SHHK. Garras talladas hacia abajo. El titán de 100 metros se movía con lentitud, incapaz de sacudírselo de encima. Cuando finalmente extendió la mano hacia su cuello, Roger ya estaba clavando los colmillos del titán mandíbula, rompiéndole la columna vertebral y destrozándola. Auge. La cabeza de 60 toneladas se tambaleó, se soltó y se desplomó, estrellándose contra la pared y lanzando a los aprendices por los aires. ¡Ah! Gritaban, aferrándose a cualquier cosa que pudieran agarrar, luchando por no caer del parapeto. Un vendaval les azotó la cara, lanzando gravilla que les desgarró la piel y les hizo sangrar, esparciendo sangre roja en el viento. Abajo, la gente vio algo nuevo. Por primera vez, presenciaron un enfrentamiento entre titanes, y a una escala tan aterradora e imponente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es ese titán? ¿Es esta una plegaria respondida? Por los dioses. Un salvador. Un titán salvador ha aparecido. No seas tonto, son titanes. Aunque luchen entre sí, siguen siendo nuestros enemigos. Las voces chocaban. El shock y el terror se reflejaban en cada rostro. Y entonces Roger, a través del titán mandíbula, asestó el golpe final a la monstruosa forma nacida de Roth Reis. Con sus dos garras clavó la madera en el tocón cercenado y arrancó el cuerpo mutilado de Roth Reis. Nunca había devorado a ninguno de los 9, así que en el instante en que Roth Reis tocó el aire y la luz del sol, su vida terminó. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 87. Mi apellido es Tibur. El radiante resplandor posterior inundó el rostro y el cuerpo del titán mandíbula, y también el cadáver de Roth Reis que había arrancado del coloso de 100 metros. El titán mandíbula echó la cabeza hacia atrás y rugió, un grito de victoria. Todos los presentes, todos los seres humanos en los distritos de la muralla Rose quedaron mudos de terror ante la visión. Como bestias que se inclinan ante un rey, se quedaron inmóviles, con los rostros tensos por el miedo y el temor reverencial, como si dieran la bienvenida a un nuevo amo. Colgando de las garras del titán mandíbula, el cuerpo de Roth Reis estaba empapado en sangre de la cara al torso. Sus globos oculares habían sido arrancados y rodaban por el suelo. Ambos brazos y ambas piernas habían sido arrancados, y la poca sangre que aún quedaba seguía goteando. Aparte de su ropa, casi nada podía probar quién había sido. Un denso vapor ascendía hirviendo. Privado de su controlador, el titán de 100 metros comenzó a evaporarse rápidamente, arremolinándose en una niebla que envolvió toda la muralla. En ese momento, varios observadores no invitados que se encontraban al pie del muro lo vieron. El titán mandíbula. Sin duda, dijo Annie, bajándose la capucha y alzando la mirada hacia Roger en la pared. ¿Nos movemos ahora?, preguntó Bertold, indeciso. Sabía que era el mejor momento para atacar. Fuera el mejor de la clase o no, aún necesitaba la aprobación de sus compañeros. Podemos hacerlo, aunque eso podría alertar al cuerpo de ingenieros. Yo detendré al cuerpo, dijo Annie. Ahora mismo, Bertold, usa Bakuatsu, explosión, en lo alto del muro de 50 metros. Si mata a Roger, mejor aún. ¿Estás loca, Annie?, replicó Pieck. Las murallas están repletas de incontables titanes, cada uno del tamaño del colosal. Si ven la luz del sol, quién sabe qué pasará. Un paso en falso y el mundo se acaba. ¿Crees que no lo sé?, replicó Annie. Si Roger sobrevive, el mundo se enfrenta al apocalipsis de todas llenas. ¿Acaso olvidaste cómo murió Reiner? Ese lunático Roger no murió ni siquiera después de que el titán acorazado de Reiner lo pulverizara. Si no lo sorprendemos ahora y lo convertimos en cenizas, las consecuencias serán inimaginables. Aún así, entonces lo ataré, dijo Annie. Si algo me sucede, ustedes dos se retiran. Pero no hemos recuperado la fundación. Y ya hemos perdido tanto la mandíbula como el blindado. Volver con las manos vacías significa castigo.
Entonces sí. Annie dejó la palabra en el aire, mirando alternativamente a sus dos compañeras. Bertolt y Pieck lo entendieron. Para evitar el castigo por regresar con las manos vacías, podrían recuperar la mandíbula y el blindado del cadáver de Roger. Pero la única que podía detener a Roger era Annie, y sus probabilidades eran mínimas. Lo mejor sería que el titán colosal redujera a Roger a cenizas de inmediato. Entonces, dondequiera que renacieran el titán mandíbula y el titán acorazado, sería mejor que ambos estuvieran en manos de un loco. Marley aún tendría una pequeña esperanza. Una oportunidad para negociar. Excepto, si los titanes de las murallas fueran liberados y no hay tiempo que perder. Una vez que Roger reaccione, una oportunidad como esta no se repetirá, dijo Annie, decidida a transformarse en la titán hembra. Bertolt miró al suelo, en silencio. Pieck reflexionó un instante y finalmente asintió. Entiendo. Ve, Bertolt. Es la única mala opción que podría funcionar. No podemos dejar que Roger siga campando a sus anchas. No lo olvides. Su objetivo es aniquilar Marley. Comparados con un cambiaformas astuto, los titanes de las murallas son enormes, pero carecen de inteligencia. Sin el control de la fundación, al menos serán manejables por un tiempo. E incluso si devoran a la gente dentro de las murallas, necesitarán tiempo para marchar hasta Marley. Al ver a sus dos camaradas alinearse, Bertolt vaciló, pero la visión de un infierno creado por el hombre no abandonaba su mente. No. No. ¿Cómo podríamos? Si los libero, seré yo quien destruya el mundo. Mis padres, todos en Marley, podrían ser aplastados. No. No lo haré. Están locos. Bertolt. Annie intentó tranquilizarlo, aunque la duda le oprimía el pecho. Fue una apuesta. Wynne y Roger muere. Mandíbula y blindado renacen más tarde y se les permite crecer de nuevo. Si pierdes, el mundo se acaba, o al menos el frente de la muralla rosa de los colosales lo arrasa. Como sea que se mire, fue una partida perdida. Pero para matar a Roger, que poseía dos poderes de titán, este era el único camino seguro. Olvídalo, suspiró Annie. Déjamelo a mí. Preparó su Rita y Kid Mesmchi, equipo Odm, con la intención de lanzarse por los aires, colocarse detrás de Roger, transformarse en un instante y derrotarlo de un solo movimiento. Espera, Annie. Bertolt no soportaba verla enfrentarse a una muerte casi segura. Piénsalo bien. Tiene que haber otra manera. Milímetros. Pieck asintió en voz baja. No era de las que vacilaban como Bertolt, pero una vez había sacado a Annie a rastras, arriesgando su propia vida. Ver a Annie adentrarse en el fuego le dolió. Y ni siquiera ella tenía un plan mejor. Tal vez aún podamos aliarnos con el cuerpo y usarlos para acabar con Roger. Tal vez hace unas horas, si la realeza no nos hubiera traicionado. Ahora no. Roger mató al titán de 100 metros. Solo por eso, él y los demás están juntos. Después, cuando les cuente al cuerpo la verdad sobre el mundo, dado su olfato para las cosas y sus investigaciones, no duraremos ni 3 meses, dijo Annie. 3 semanas es posible, añadió Pieck, pasándose una mano por el pelo con frustración. Tener que hablar de pie le incomodaba, pero tumbarse boca abajo no era una opción. Había pasado demasiado tiempo sin transformarse para volver a correr como el viento. Los tres se sumieron en un silencio sepulcral. Otra opción. Otro callejón sin salida. Su última carta podría traer consigo un desastre aún peor. Mientras forcejeaban con ello, una figura esbelta se acercó. No se dejaron llevar por el pánico. Todos vestían ropas despojadas de soldados muertos, y la recién llegada también parecía una soldado. Con calma, la desafiaron. ¿Qué haces aquí? Es peligroso, aléjate de este lugar. La mujer los examinó a todos, confirmando que eran los mismos niños que habían encendido una hoguera en el páramo de la isla por aquel entonces. Bajó la barbilla y habló. Hola. Mi apellido es Tibur. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 88. El milagro del martillo de guerra. Para la mayoría, ese apellido no significaba nada. Era raro, desconocido en el mejor de los casos. Pero para quienes estaban más allá de los muros, especialmente para los marleyanos, resonaba como un trueno. De repente, los 3 marleyanos se quedaron paralizados. Observaron a la mujer que tenían delante y luego intercambiaron miradas. ¿Te refieres a la familia Tibur de Marley? Herederos del titán martillo de guerra. Penny, o mejor dicho, Lala pronunció la segunda frase, y sus dudas se disiparon.
Y un honor, dijo Pieck, recuperándose rápidamente y ofreciendo la mano en nombre del equipo Warrior. Por favor, disculpen nuestro estado. Como pueden ver, no estamos en condiciones de recibirlos como es debido. Ahorraos las formalidades, dijo Lala, estrechando la mano de Pieck. Alzó la vista hacia el titán mandíbula en la pared. Por orden de mi familia, estoy aquí para ayudaros a ejecutar un veredicto sobre Roger y Cam. El tiempo apremia. Debemos partir ya. Así es, convino Annie. Se nos acabó el tiempo. Por vergonzoso que parezca, nuestro plan era matar a Roger con la transformación del colosal Bakuatsu, explosión, para evitar un desastre mayor, admitió Pieck. Lala contempló la elevada muralla y asintió. Puede funcionar. La altura es la correcta. Pero ¿y podría poner en peligro a los titanes que se encuentran dentro de la muralla? Preguntó Bertold con voz tensa. No, dijo Lala con seguridad. Los titanes de la muralla están sujetos a la fundación. Sus cuerpos fueron alterados. Mi padre dijo que, a menos que exista una razón especial, una orden explícita de la fundación, permanecerán inmóviles para siempre. Genial. Los tres se animaron. Pues hagámoslo. Estaban a punto de actuar cuando Lala negó con la cabeza. No así. Si simplemente aniquilamos a los blindados y a los mandíbulas y renacen dentro de las murallas, seguiremos fracasando, dijo. Si eliminamos a Roger y Cam, puede que alguien más lo reemplace. A menos que recuperemos a los fundadores, a los mandíbulas y a los blindados, la gente de las murallas jamás tendrá un rincón de paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pelearé con él, dijo Lala. Los tres se quedaron mirando fijamente. ¿Qué quieres decir? Soy la titán martillo de guerra. Lala Tibur, portadora del honor de mi familia. Sacó una daga finamente elaborada de su corpiño y se hizo un pequeño corte en el dorso de la mano. Unas gotas de sangre brotaron del corte, corrieron por sus delgados dedos y cayeron de las puntas. Comprendieron al instante e inclinaron la cabeza. No te preocupes. No dejaremos que nadie interfiera, dijo Annie. Tranquila, Lala exhaló. Cuento contigo. Acto seguido, invocó el poder del titán. Una luz blanca la envolvió por completo, parpadeando y expandiéndose. Todos los que estaban cerca se volvieron a mirar, curiosos por el repentino y extraño resplandor. Mientras observaban atentamente, el esqueleto de un gigante blanco surgió de la nada. La carne se fue cubriendo, tomando forma humana, y rápidamente se tejió una piel blanca. Armadura o cuero. ¿Qué es eso, otro titán? En medio del clamor, el titán martillo de guerra de 15 metros apareció dentro de la capital, al pie de la muralla de 50 metros. Alto y bien proporcionado, de un blanco puro de pies a cabeza, irradiaba un porte noble, como el de un dios supremo que desciende a la tierra. Extendió una mano, y en su palma se formó un largo bastón cristalino. Kesmka, cristalización. Empuñó el arma y la clavó en el suelo. La tierra se estremeció, derribando a la gente. Luego, largas estacas surgieron del suelo una tras otra, cada pocos metros extendiéndose hacia afuera y ascendiendo por la pared. Cac, 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 cac. Una densa escalera de púas ascendía por la pared, directamente hasta la cima de la corona de 50 metros. En ese momento, Roger estaba a punto de deslizarse fuera del cuerpo del titán mandíbula para reanudar las conversaciones con Erwin sobre la posición del cuerpo escorpio. Sujetando con fuerza la vara real Reis con una de sus enormes manos, Roger echó un largo vistazo a la ciudad y al terror reflejado en los ojos de la gente. Entonces una estaca surgió del suelo, atravesó la mampostería del muro y los restos del titán de 100 metros, y se dirigió directamente hacia el titán mandíbula. No esperaba un ataque desde ese ángulo. Agotado tras la lucha con el titán de 100 metros, Roger no pudo esquivarlo. La estaca le atravesó el abdomen, perforó la dura placa ventral del titán mandíbula y salió por la espalda, lanzando el cuerpo hacia arriba y dejándolo inmóvil en el aire. Rugido. El rugido del titán sacudió el distrito. Roger soltó a Rob Reis y clavó ambas garras en la espina que tenía en el pecho, intentando partirla, pero solo consiguió hacerle pequeñas marcas. Así que incluso las garras del titán mandíbula tardarían en cortarlo. ¡Qué descuidado!, pensó Roger, maldiciéndose a sí mismo. Había subestimado al martillo de guerra. No se había manifestado en años, y había bajado la guardia. Un solo movimiento, y casi recibe un golpe fatal. Menos mal que no le dio en la nuca. Miró hacia abajo desde donde colgaba el titán mandíbula, buscando al enemigo, cerrando la estaca que lo atravesaba. Debajo del muro, todo aquel que lo vio apenas podía creer lo que veía. Un milagro, pensaron. Eso era. El poder más aterrador del mundo, al descubierto.
Así que esa es la habilidad del nuevo, ese pequeño titán parece terminado. ¿Están peleando entre ellos? La gente se acurrucaba en los rincones, susurrando. El espectáculo de tal magnitud los había insensibilizado. Al menos aún no habían recibido los golpes. Al menos podían sentarse a hablar. Así que este es el poder del martillo de guerra. Bertold respiró hondo, atónito. Había oído las historias, pero verlo era otra cosa. Solo Pieck y Annie fruncieron el ceño. No puede luchar, dijo Annie, analizando la situación. El poder del titán martillo de guerra ya había alcanzado su punto máximo. Su ritmo estaba decayendo. Suspiró. Para asegurarse, pinchó la aguja escondida en su anillo. Auge. La titán hembra irrumpió y cargó contra el martillo de guerra. Todas las miradas seguían al gigante blanco mientras se movía. El martillo de guerra corrió hacia la muralla, luego la escaló usando sus púas como clavos trepando a gran velocidad. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 89. Ahora, Levi. La estaca había atravesado el cuerpo de lado a lado. Roger quería usar las garras del titán mandíbula para cerrarla lentamente, pero tras la lucha con el titán de 100 metros estaba exhausto, tanto física como mentalmente. No podía ejercer la fuerza suficiente, y el corte avanzaba dolorosamente lento. Al mismo tiempo, seguía buscando, escaneando hacia abajo, mirando hacia abajo tratando de divisar al titán martillo de guerra mientras se acercaba. En su opinión, si él fuera Warhammer, atacaría desde el último lugar que el enemigo esperara, especialmente desde el punto ciego detrás de la cabeza. Con Rita y Kid Mesmchi, equipo Odom, el cambiador del Warhammer podía, en un instante, volar a la parte trasera del titán mandíbula y lanzar un ataque sorpresa al punto débil, la nuca, para asestar un golpe mortal. En ese caso, no habría necesidad de transformarse. Una forma humana sería suficiente. Con esa idea en mente, Roger finalmente abandonó el cuerpo del titán y se deslizó por la nuca del titán mandíbula. Con cuidado, intentó alejarse rápidamente y colocarse en una posición más segura sin ser visto. Asomó la cabeza, no había ninguna emboscada cerca y luego, con audacia e imprudencia, se deslizó fuera, disparó sus ganchos, liberó el gas y se dejó caer desde lo alto a una percha segura. Aún así, no se sentía seguro. En cuanto tocó tierra, desenvainó las espadas gemelas de la vaina de su espada de maniobras tridimensionales, adoptó una postura de combate y se preparó para recibir un ataque desde cualquier dirección. Pero tras una larga y tensa búsqueda, el martillo de guerra ascendió. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Roger parpadeó. Completamente blanco de pies a cabeza, blindado pero no tan resistente como el titán acorazado, algo así como una armadura ligera, como la piel, el martillo de guerra miró a su alrededor tan pronto como llegó a la cima del muro, o mejor dicho, miró fijamente al titán mandíbula que aún estaba clavado en la estaca. No levantó la guardia en absoluto. Si no veía al enemigo, no adoptaba una postura defensiva. ¿Me traes el martillo de guerra en bandeja de plata? Inexplicablemente, Roger sintió un destello de alegría. El Warhammer que tenía delante parecía apagado. Como una cáscara vacía con la apariencia de un Warhammer. Aún así, no se atrevía a relajarse. Sabía poco en concreto sobre el poder del martillo de guerra, solo que era increíblemente fuerte. Varias veces superior al de los otros titanes. Incluso en manos de un tonto, eso sería un problema. Así que volvió a usar el ingenio y se acercó sigilosamente al gigante. Abajo, el titán de 100 metros seguía evaporándose, con la mayor parte de sus huesos aún intactos. El martillo de guerra se acercó a su propia punta cristalina, la apoyó con la palma de la mano y cerró los ojos. En un instante, la estaca desapareció. El cuerpo del titán mandíbula se desplomó a los pies del martillo de guerra. Se mantuvo en pie. Miró hacia abajo. En vez de tocar el cuerpo, formó una larga lanza en su palma que es cristalización, y la clavó en el titán mandíbula para asegurarse de que no pudiera moverse en absoluto. Luego se agachó y lentamente echó hacia atrás la nuca. Su hermano mayor, Willy Tibur, le había encomendado la misión: matar a Roger. Pero, dado que Roger poseía tanto el Armored como el How, matarlo directamente parecía un desperdicio. Si esos dos poderes renacieran en algún lugar de Paradis, el plan de Marley para apoderarse de la fundación y pacificar la isla sufriría un duro revés, tal vez fatal. Pero cuando abrió la nuca, se quedó paralizada. Nada. La nuca estaba vacía, solo una pequeña depresión. Salió corriendo.
jadeó, levantando bruscamente la cabeza para buscar a la presa. En ese preciso instante, Roger se deslizó desde detrás del enorme cuerpo del titán mandíbula, disparó un gancho directamente a la cara del martillo de guerra y se impulsó hacia él con una ráfaga de gas. ¿Qué? Era lo último que esperaba. Había asumido que Roger no abandonaría su titán, su única baza para un duelo con Warhammer. Si se abandona el formulario, la siguiente transformación exigiría un coste brutal. El titán mandíbula era pequeño, pero solo su placa facial y sus garras consumían su resistencia rápidamente, y eso que acababa de darlo todo para matar a un gigante. Si se deshiciera del titán ahora, no debería poder transformarse de nuevo. Y sin embargo Roger no solo se lo había quitado, había preparado una emboscada. Morir. Al igual que años atrás contra Tom Xaver del titán bestia y Boy de la titán hembra, Roger repitió la misma jugada. Manos oxidadas, pero el mismo ritmo. Primero, un ataque relámpago. Apuñalar los ojos del enemigo. Luego, aprovechar el impulso de la caída para lesionarle los tobillos, forzar la caída y, finalmente, destrozarle la nuca. Esta vez no sostenía un pequeño cuchillo. Tenía 2 hojas reglamentarias, cada una lo suficientemente pesada como para cortar la columna vertebral de un titán. Con una puntería excepcional, Roger se abalanzó sobre el martillo de guerra sin esfuerzo y le clavó ambas hojas en los ojos. ¡Ah! El martillo de guerra aullaba como un humano y se balanceaba salvajemente, pero Roger esquivaba cada golpe. Creyó que por fin iba a acabar con ella cuando golpeó con fuerza la cima del muro. La piedra se estremeció y un bosque de púas surgió de la posición del martillo de guerra, lanzándose para mantenerlo a raya. SHHKK. Roger tuvo que desconectarse. Cedió la oportunidad, y nunca encontró otra antes de que los ojos del martillo de guerra volvieran a cicatrizar. Entonces el gigante blanco pasó a la ofensiva, blandiendo un largo martillo de guerra. Con la mirada fija en Roger, sin dejarlo escapar de su campo de visión, el martillo de guerra alzó el arma y habló. Roger y Cam, ¿alguna última palabra? Se miraron fijamente. Aún quedaban rastros de la marca de los titanes en el rostro de Roger. Miró el martillo de guerra. El martillo de guerra miró hacia atrás. Entonces sonrió, deslizó sus espadas en las vainas y dejó caer las manos. Ahora, Levi. Fuip. Un chasquido de acero, los ganchos chirriando, los carretes aullando, el gas derramándose de golpe. Tras el martillo de guerra. En este preciso instante. Entre cielo y tierra. Levi giró sobre sí mismo, con las cuchillas relampagueando, y apuntó directamente a la nuca de Warhammer. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810 comentarios 0 comentario. Queda uno voto capítulo 90. Preservando el honor. Grieta. La espada de Levi se partió, y el retroceso lo lanzó por los aires. En pleno vuelo, se fijó en un sutil cambio en la nuca del martillo de guerra. Una extraña vaina cristalina la había sellado por completo. El cristal era absurdamente duro. Ni siquiera el acero forjado en la pared, especialmente refinado, podía cortarlo. Incluso con toda su fuerza, Levi solo logró dejar un leve rasguño. Ningún daño real, ni siquiera una pizca de amenaza. TCH. Escondido ahí dentro, ¿eh? Con el ceño fruncido, Levi apretó los gatillos, disparó sus ganchos y se apartó de un tirón, cayendo junto a Roger. Oye, niño monstruo, ¿qué le pasa a esa cosa? Es una larga historia. Por ahora, basta con saber que se trata de un titán consciente capaz de crear armas y herramientas a voluntad. Su inteligencia en combate no es alta, pero su poder titánico es brutal, dijo Roger con brusquedad y brusquedad. G. Todos los monstruos de fuera de las murallas son así. No. Solo 9. Este es el segundo en poder de combate entre los 9, respondió Roger. ¿Dónde está el número 1? Levi le lanzó una mirada a Roger. Roger respondió con un disparo. ¿Quién sabe?, dijo Roger encogiéndose de hombros. Probablemente este martillo de guerra esté aquí para decapitarme. Levi, eres un luchador nato y sabes liderar. Si muero, el cuerpo escorpio será tuyo. Disuélvelo o dirígelo como quieras. Levi lo miró fijamente durante un largo rato. Los harapos desgarrados por la batalla, la piel raspada y algo indescifrable brilló en sus ojos. No, gracias, se dio la vuelta. ¿Crees que vas a morir tan fácilmente? Tú mismo creaste esa organización criminal, bastardo. Si alguien busca justicia, tú cargarás con los pecados. Me da igual si eres un monstruo o un espía cualquiera.
¿Crees que te vas a librar sin problemas? Yo, Levi, soy el primero en negarme. Colocó una hoja nueva en su lugar, disparó su Rita y Kid Mesmchi, equipo Odom, y se lanzó hacia el cielo. Levi. Le gritó Roger, pero no pudo hacer que aquel subordinado indisciplinado respondiera. No había otra opción. Para evitar que Levi se lanzara solo, Roger levantó su cuerpo exhausto, listo para unirse a la lucha. Pero antes de que pudiera moverse, una mano se posó sobre su hombro. Jefe. Descanse, dijo Turs con una sonrisa firme y confiable. Detrás de él se encontraba el cuerpo Escorpio. El caos reinaba por doquier, pero ellos apenas habían sufrido bajas, llenos de espíritu combativo, dispuestos a morir si fuera necesario. No se podía decir lo mismo de los 3 regimientos. Las bajas ya superaban la mitad y la línea estaba a punto de colapsar. Erwin llegó apresuradamente desde lejos, con la intención de ayudar a este aliado temporal y de sonsacar toda la información posible al gigante blanco como la nieve. Por orden suya, todos los veteranos que se habían esforzado al máximo contra el titán de 100 metros fueron retirados del campo y puestos a salvo. En la parte delantera quedaron los reclutas y cadetes sin experiencia. Como líder de escuadrón, Olwo había acumulado experiencia en numerosos combates contra titanes. Ya no era el llorón que se mordía la lengua antes. Llegó a la posición de los cadetes. Los cadetes no tenían por qué estar en el frente. Deberían haber estado en la retaguardia con la policía militar y la guarnición, escoltando a los refugiados. Pero algo en sus cabezas había fallado. Habían marchado al frente y llegado al muro. Sin un veterano que los comandara y liderara, el desastre sería inevitable. Pérdidas innecesarias fuera de combate. Olwo había venido a comandarlos, a dirigir el apoyo a la fuerza principal de los 3 regimientos. Pero un niño seguía contestando, negándose a quedarse quieto y mirar. Eren Yeager. Eren, un cadete bocazas con libertad y entrega en sus corazones en los labios, odiaba las órdenes de apoyo de Olwo. Los soldados deben luchar. El enemigo está justo delante de nosotros y estamos todos en plena forma, ¿por qué deberíamos quedarnos de brazos cruzados? Capitán, atáquelos. Ese titán blanco es el enemigo, ¿verdad? Con nuestra superioridad numérica podemos derrotarlo. ¿Eh? Olwo lo miró de reojo. El primer deber de un soldado es obedecer. Sigue parloteando y te cortaré la lengua y charla. Se mordió la lengua a mitad de la frase otra vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Capitán. Eren siguió insistiendo en su argumento. Junto a él, Mikasa y Armin intentaron retenerlo. Sabían que el titán blanco tenía que desaparecer, pero Eren, y ellos, no iban a ayudar con eso. Ese titán blanco podía levantar sin esfuerzo una escalera de púas hasta la cima de un muro de 50 metros. Con un enemigo así, Armin sentía que simplemente no tenían suficiente información para combatirlo. Eren no hizo caso. Se sintió obligado a ayudar al pequeño titán cambiante, el que había matado al gigante de 100 metros, aunque no supiera si ese hombre era amigo o enemigo. Guerra civil, demonios devorándose entre sí, da igual. Por los comentarios de Olwo, Eren sintió que el pequeño titán era el objetivo perfecto, aliado de los humanos, al que debía convencer. Necesitaban la verdad de su boca, costara lo que costara. Eso valdría más que 100 o 1000 expediciones de reconocimiento. Pero ahora, ese hombre corría verdadero peligro. El titán blanco tenía claramente la ventaja. Su martillo de mango largo estaba a punto de caer. En ese momento, Levi intercambiaba golpes sin temor, blandiendo y rodeando el martillo de guerra, y ya le había cortado un tendón de Aquiles, desestabilizándolo. Erwin, junto con los restos del cuerpo, observaba como un halcón paciente, con la mirada fría y la mente trabajando. Dentro de las murallas, la gente miraba fijamente, grabando la historia con sus ojos. Una historia que se graba a fuego en la memoria humana. Levi estaba a un latido de arrancar hasta el último trozo de carne de la nuca de Warhammer y de la carne que la rodeaba en ese preciso instante. El martillo de guerra pareció recobrar el aliento. Extendió la mano hacia Levi. Levi giró en el aire y le cortó los dedos limpiamente. Pero su muñeca se torció de forma extraña, y entonces una luz blanca floreció en su palma. ¿Una lanza? ¿Una espada? A Roger se le hizo un nudo en el estómago. Y el segundo siguiente le dio la razón. La luz se desvaneció. No es una lanza. No es una espada. Una red. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Levi reaccionó al instante. Disparó sus ganchos para liberarse. Pero la red se tejió más rápido de lo que volaban las líneas. Lo envolvió y lo estrelló contra el suelo.
Con un rápido movimiento hacia Mk, endurecimiento, la red se convirtió en una jaula, dejándolo inmovilizado en su lugar. Shin. Levi apostó todo a la herida y rompió su última cuchilla. La jaula no se movió. TCH. ¿Te estás pasando, eh? Maldijo, arrojando a un lado el acero roto. Sus dedos, entumecidos por el impacto de golpear algo tan duro, temblaban sin cesar. Visita mi Patreon para acceder a 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810 comentarios 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 91. Escarlata. Levi fue inmovilizado. Eso estaba dentro de lo que Roger esperaba. El titán martillo de guerra era poderoso, pero matar a alguien tan ágil y curtido en la batalla como Levi era improbable. En el mejor de los casos podría atraparlo, e incluso eso requería un gran esfuerzo. Roger sabía que su resistencia en ese momento no era suficiente para enfrentarse al titán martillo de guerra que tenía delante. Pero quedarse sentado esperando a morir. En absoluto. Giras, apártense de mí. Roger habló, tirando de Turs, que estaba de pie frente a él, hacia su espalda. Turs era más importante que Roger. Al ver que su jefe intentaba arrastrarlo consigo, se negó rotundamente. Jefe, puede descansar. Yo, Turs, puede que no sea ni una fracción de usted, pero sigo siendo un luchador de élite de nuestro grupo Scorpio. Turs esbozó una sonrisa sencilla y sincera. Déjeme ir. Aunque no pueda dañar a este titán como lo hace Levi, al menos puedo debilitarlo. Ya lo vio, jefe. Este titán se está quedando sin fuerzas. Capturar a Levi ya le costó la mayor parte de su energía. Si entro con los demás, obtendremos resultados. Miró a Roger y añadió con una sonrisa. Aunque signifique morir. ¿Morir? Roger se frotó el puente de la nariz, incómodo. Turs, me malinterpretas. Puede que sea brutal al matar, pero no soy de los que sacrifican a sus hombres a la ligera. Sin ti, Turs, no existiría un grupo Scorpio que mereciera ese nombre. Así que, de ahora en adelante, y lo miró a los ojos, avergonzado. De ahora en adelante, no uses la palabra morir a la ligera. El nombre del grupo Scorpio no se construirá sobre el sacrificio deliberado de ninguno de sus miembros. Jefe, y basta, dijo Roger, negando con la cabeza. Si Levi ha fracasado, entonces este titán es asunto mío. Terminó de hablar y deslizó su navaja por la palma de su mano. Turs se quedó mirando, con los ojos muy abiertos y el corazón un poco encogido. Pero Roger ya estaba acostumbrado. Su mirada se había entumecido. Ese tipo de dolor no significaba nada para él. Solo y la lucha contra un titán de clase coloso había sido demasiado agotadora. La energía necesaria para transformarse en el titán mandíbula ya se había agotado. El simple hecho de poder mantenerse erguido en lo alto del muro ya era el límite. No se derrumbaría con la primera brisa, pero ya no le quedaban fuerzas para luchar. Un destello dorado surgió del corte en la palma de Roger, para luego desvanecerse al instante, tan tenue que apenas se percibía. Como era de esperar, y ya no le quedan fuerzas para luchar. Roger pareció perdido por un instante, mirando al titán martillo de guerra y luego al cielo. En ese preciso instante, unas marcas negras brotaron de su herida y poco a poco cerraron la carne. Pero en el momento en que terminó la curación, aquellas marcas negras parecieron cambiar de opinión y comenzaron a roerle la palma de la mano. ¿Tienes hambre, eh? Maldito. Roger murmuró al cielo vacío. La sangre brotaba de donde las marcas negras mordisqueaban, goteando palmi sobre las piedras. Turs sintió que algo andaba muy mal y le gritó a Roger que se detuviera. Jefe. Roger hizo como si no lo oyera, con la mirada fija en el cielo. No sabía qué eran realmente esas marcas negras, pero sabía lo que querían. Su sangre. Su carne. Como un parásito, anidando en su interior. Desde que heredó el poder de los titanes, aquello había estado con él, sin abandonarlo ni por un solo instante. Podría aumentar su fuerza y velocidad, sí, pero también tendría consecuencias negativas. Tras muchos ensayos privados y una cuidadosa reflexión, Roger había descubierto cómo usarlo correctamente. Cuando el poder de los titanes y el poder de las marcas negras se equilibraron devorando y regenerando en armonía, ese fue su apogeo. Si la devoración superaba la regeneración, el parásito tendría hambre y, como un lobo, comenzaría a masticar su cuerpo. Ahora, con su resistencia agotada, no podía recurrir al poder de los titanes, pero las marcas negras no tenían tal límite. Solo exigían un sacrificio de carne. Roger tuvo que cortarse pedazos de sí mismo y dárselos de comer. Como firmar un pacto con un demonio.
Vender tu alma a cambio de fuerza. Roger no sabía si podría derrotar al titán martillo de guerra antes de que las marcas negras lo consumieran por completo, pero no tenía otra opción. Tanto huir como rendirse llevaban a la muerte. Había planeado esperar a que Erwin avanzara y lo apoyara para poder recuperar algo de resistencia, pero al ver al hombre que lo observaba desde lejos y esa esperanza se desvaneció. ¡Qué astuto! Roger observó a los miembros del grupo Escorpio que lo rodeaban. Deshacerse de ellos, enviarlos a ser asesinados uno por el titán martillo de guerra solo para recuperar su resistencia fue un pésimo negocio. Estas personas habían sido reunidas con un esfuerzo minucioso, poco a poco. No podía soportar desperdiciarlos. Y engañar a Erwin para que desperdiciara su vida era imposible. Así que él mismo iría. Con riesgo o sin riesgo, él iría. Estuviera cansado o no, él iría. Atrás, Turs. No sé en qué me voy a convertir, pero seguro que seré un monstruo. Aléjate para que no te asuste, dijo Roger, con gotas de sudor perladas en la frente. No diga eso, jefe. No lo voy a dejar, dijo Turs con convicción. Nadie en este mundo se compara con usted. Usted es el único que puede guiarnos hacia algo grandioso. ¿Y qué si se comporta de forma extraña? Roger soltó una risita. Me das demasiado crédito, Turs. Para nada. Lo digo en serio, dijo Turs, con inocencia. Ja. Si Nelly dijera eso, lo pensaría normal. Es un charlatán. Pero que lo digas tú también es normal. Y te creo, Turs. Dejo al resto del grupo Escorpio en tus manos. Roger cerró los ojos lentamente. Si alguien muere, me las pagarás. Entendido, jefe. Entonces, observen atentamente y lentamente. Roger abrió los ojos. Los iris escarlata ondulaban en cuencas negras como la boca del lobo, como una luna de sangre que emerge de un mar a medianoche. Las marcas negras se descontrolaron, excitadas, irrumpiendo en él y reforzando todo lo que era. Al mismo tiempo, comenzó a brotar sangre por todo su cuerpo. Heridas sin número. Tengo mucha hambre, y Roger se echó a reír de repente. Una risa cruel. Como un lobo hambrientos de carne fresca. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 92. Con el cuerpo de un mortal. De repente, Roger parecía otra persona. Toda su aura había cambiado. De pie en lo alto del muro, su cuerpo estaba surcado de marcas negras que serpenteaban por todas partes. Se sentían casi como seres conscientes, con un interés voraz por la carne de Roger. Lucharon y se retorcían, arremolinándose hacia su cabeza como si respondieran a una llamada, trepando como serpientes negras devoradoras de hombres. Roger sabía que no podía permitir que siguieran haciendo lo que quisieran. Su objetivo final era apoderarse de su cuerpo y hacerlo suyo. No sabía exactamente qué pasaría si tenían éxito, pero de ninguna manera permitiría que esas cosas usaran su cuerpo como un experimento. No muy lejos, el titán martillo de guerra apretó con más fuerza el martillo de mango largo. Miró fijamente a Roger y Cam, desconcertado por la drástica transformación de su cuerpo. No solo sus manos, sino toda su figura se había vuelto sombría y escarlata, como un fantasma inasible, rebosante de intenciones asesinas. Atrapado en la jaula cristalizada, Levi ya se había sentado. Había intentado todos los métodos posibles. Esta jaula no se abría a nada. A menos que encontrara una sustancia más dura que las barras cristalinas, y aquí arriba, en la cima del muro, no existía nada parecido, ni había ningún lugar donde buscar. Ahora el niño monstruo finalmente mostró su verdadero rostro. Como un monstruo de verdad, su cuerpo se había hinchado un poco, y sus garras y colmillos se habían vuelto cada vez más afilados. También tenía ese aspecto cuando se transformó en titán, pero Levi lo entendió. Ningún titán podía compararse con Roger en ese momento. Una presión implacable y despiadada emanó de él, arrasando con toda resistencia. Levi había sentido una presencia similar una vez, en el subterráneo. En aquel entonces era un pan carapiento y hambriento, al que cualquiera más fuerte podía pisotear. Entonces, un día, conoció a Kenny el Destripador y se enteró de cómo había destripado a docenas de diputados. El aura que rodeaba a Kenny aquel día era la misma que la que rodea a Roger ahora. Alguien iba a morir. Eso pensó Levi, y una punzada de inquietud lo recorrió. Roger parecía haber perdido completamente la razón. Si su poder se desataba, rompía todos sus límites y destruía todo a su alrededor, entonces ¿qué? Turs.
Desde la distancia, Levi llamó a Turs, que estaba de pie detrás de Roger. Al oírlo, Turs miró hacia otro lado. Aléjate de Roger. Puede que no esté en sus cabales. Si te quedas cerca, tu vida corre peligro, advirtió Levi, señalando la jaula que lo rodeaba. Ayúdame a abrirla, dijo. Turs miró de reojo a su jefe, que estaba fuera de sí, y luego a Levi, que estaba prisionero. Lo sopesó un instante y, finalmente, condujo al grupo Scorpio hasta la jaula de Levi. Se volcaron por completo en liberarlo. En ese momento, Erwin se encontraba más lejos. Bajo sus pies se extendía una posición perfecta. Si avanzaba, podía lanzar un ataque repentino para asestar el golpe mortal. Retirada, y podría retirarse de inmediato, dejando al enemigo tambaleándose. Erwin, ¿ayudamos? Este tal Roger claramente no es rival para ese titán blanco. Detrás del comandante Erwin Smith, el comandante de la policía militar ni le solicitó permiso para entablar combate. Él y Erwin habían sido compañeros de clase y sus notas no eran peores, pero aún así confiaba más en el criterio de Erwin. Porque en cada batalla, las decisiones de Erwin fueron las más acertadas y sus evaluaciones las más completas. Espera un poco más. Erwin habló, observando en silencio el campo de batalla, con sus fuerzas quietas y listas. Nadie sabía lo que estaba pensando el comandante, y mucho menos Eren Yeager. Ni siquiera con Mikasa sujetándolo con fuerza por los hombros pudo detenerlo una vez que sus emociones se desbordaron. Entreguen sus corazones. El joven Eren salió disparado hacia adelante. Detrás de él, Mikasa y Armin lo perseguían con ahínco. En un instante, todos los soldados se volvieron para mirar. Erwin desvió la mirada e hizo una pequeña señal al hombre que estaba a su lado. Sí. El hombre salió corriendo, pateó al aprendiz desobediente que había cargado sin órdenes Eren, lo derribó al suelo y lo inmovilizó allí. Déjenme ir. Gritó Eren. Mikasa fulminó con la mirada al hombre, a un latido de desenvainar su ar. Justo en ese momento, Erwin se acercó. Puedo dejarte ir, pero dime tu nombre. Eren. Eren Yeager. Eren respondió, con la barbilla en alto y obstinado, mientras miraba fijamente al comandante Erwin. No lo consiguió. ¿Por qué desperdiciar una oportunidad tan buena? El titán estaba allí mismo. Todo estaba listo. ¿Y el comandante aún quería quedarse al margen? Eren Yeager, dijo Erwin, agachándose de repente para estudiar al hombre atrapado bajo Miche. Comandante, nosotras, las reclutas, queremos luchar. Por favor, déjenos entrar, pidió Mikasa, llevándose la mano al corazón. Todavía no es el momento. Así que esperamos a que muera, gritó Eren. Comandante, el anciano Oluo dijo que vino a apoyarnos. Si muere, ¿acaso no será aún más difícil lidiar con ese titán blanco? Si no lo entiendes, no digas tonterías, le reprendió Miche, aunque en el fondo tampoco quería luchar contra un monstruo como Roger. Convertir a un enemigo en amigo sería lo ideal. Pero está claro que el comandante Erwin no lo veía de esa manera. Tras un breve silencio, Erwin miró a los dos monstruos en la distancia y le preguntó a Eren. Eren, ¿cuál de esos dos es el verdadero enemigo de la humanidad? Y Eren guardó silencio de inmediato. Estrictamente hablando, ninguno de los dos era amigo. A ambos se les podría llamar enemigos. Pero, ¿quién era el verdadero enemigo? Nadie sabía qué decir. Erwin comprendió que solo él podía encontrar esa respuesta. Y esa respuesta estaría pavimentada con cadáveres humanos. Preparaos para la batalla, dijo finalmente. Esperad mis órdenes. Para entonces, Roger ya había terminado de transformar todo su cuerpo y de repente se abalanzó sobre el titán martillo de guerra que tenía delante. El titán martillo de guerra estaba preparado para eso. Giró la muñeca. Tiró del mango de su largo martillo de guerra y lo blandió en un brutal arco, estrellándolo contra Roger, cuya altura había aumentado hasta alcanzar los 2 metros. Auge. Un golpe salvaje y demoledor. El martillo estrelló el cuerpo humano de Roger contra el muro, reduciéndolo a pulpa, haciéndolo pedazos. La sangre brotó a borbotones. Fragmentos de piedra silbaron en el aire. El pecho de todos se estremeció por la conmoción. Espantoso. Esto es increíble. ¿Cómo puede algo ser tan fuerte? El humo se arremolinaba. El titán martillo de guerra retrajo lentamente su arma y la alzó. Entre la bruma, en medio de la ruina, una figura permanecía de pie, con aire despreocupado, en el cráter. Ni un pelo herido, y aún luciendo aquella sonrisa inquietante. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Lara Tibur jadeó al sentir el impacto en la nuca del martillo de guerra. Esa había sido toda su fuerza. Lo había sentido.
El martillo lo había pulverizado hasta convertirlo en papilla. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo siento. Tengo prisa. Roger sonrió de repente, con una expresión salvaje. Se agachó, adoptando la postura de un corredor, y susurró entre dientes. 3. 2. 1. Crack. Con un estallido explosivo, Roger salió disparado casi en un abrir y cerrar de ojos directo hacia un enemigo 7 veces más alto que él. Le propinó un puñetazo con todas sus fuerzas y grieta. Su puñetazo impactó de lleno en la espinilla del titán martillo de guerra. El hueso se partió y se dobló. Todo el cuerpo del gigante perdió el equilibrio, ladeándose y estrellándose contra el suelo con un brutal estruendo. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 93. El poder del martillo de guerra. Una pelea absurda. En ese preciso instante, Erwin, Levi, los soldados de las 3 ramas y los aprendices como Eren quedaron grabados en la memoria del puñetazo de Roger. En toda su vida, ninguno de ellos había visto jamás algo tan extraño. Como una hormiga que de repente aplasta a un elefante hasta matarlo. Como un simple mortal que se abalanza sobre un dios y lo derriba. ¿Podría ser esto realmente fuerza humana? Erwin reflexionó en silencio. Sintió una conmoción, y luego una intensa curiosidad hacia Roger. En su mente, catalogó con detalle la extraña forma de Roger. Esclerótica negra con ojos escarlata, y una materia oscura, parecida de gusanos, retorciéndose sobre su cuerpo. Obviamente, aquel poder inhumano tenía todo que ver con la sustancia negra que se arrastraba sobre él. Pero ¿qué era esa sustancia? Erwin jamás había visto ni oído hablar de nada parecido. Lo cual, a su vez, confirmó otra cosa. Más allá de los muros no solo había otras civilizaciones, sino también otros poderes desconocidos. Detrás del comandante Erwin, Angezo pareció activar un interruptor interno, con gotas de sudor perladas en su frente. El mundo es realmente asombroso, Tilde exhaló, y una extraña calidez le subió al pecho. Dentro de la jaula de cristal, Levi observaba con el ceño fruncido. Roger había admitido que era un monstruo en toda regla, que esperaba lograr algo trascendental antes de comprender plenamente ese poder. Ahora se había convertido en esto. Salvaje y sombrío. Levi desconocía el origen de ese poder, pero una cosa le quedaba clara. A Roger no le quedaba mucho tiempo. Se movía rápido, sí, pero cada paso dejaba una huella pesada y sangrienta. Era evidente que esas cosas que se arrastraban sobre él le estaban consumiendo la vida. Si no mataba rápidamente al titán martillo de guerra y acababa con él, esa maldita cosa lo devoraría hasta la muerte. Idiota. ¿Para qué luchar? ¿Por qué no simplemente huir? Levi maldijo, agarrando una hoja rota. Ignorando el dolor en sus dedos, atacó la jaula que no cedía. No muy lejos de allí, Eren se liberó de la garra de Mikasa y corrió hacia la prisión de Levi. No conocía al hombre, pero entendía esto. Si esa persona permanecía atrapada, la batalla la engulliría tarde o temprano. ¿Eres humano? Eren desenvainó su espada y preguntó. Levi miró al aprendiz que intentaba liberarlo y negó con la cabeza. Inútil, dijo. El acero de la pared no aguanta. ¿Eh? Eren parpadeó. Entonces Mikasa, que había aparecido como un fantasma a su lado en algún momento, le asestó un fuerte tajo. Grieta. Efectivamente, la hoja se partió y cayó con estrépito sobre las piedras. No da la talla. Mikasa suspiró. Si personas más fuertes que ella no podían hacerlo, no tenía sentido que Eren lo intentara. Entonces, ¿qué hacemos? Retrocede, chico, advirtió Levi, mientras seguía cerrando el borde roto contra los barrotes de cristal. Por ahora, nuestra única esperanza es ese monstruo. Tras una pausa, añadió. Eren y los demás siguieron la mirada de Levi. A esas alturas, Roger estaba medio loco. Había derribado al titán martillo de guerra, luego saltó sobre su espalda y le destrozó la otra pierna. El titán martillo de guerra del Aratibur, lisiado, yacía tendido en el suelo. Se agitaba e intentaba apartar a Roger de un manotazo. Pero el cuerpo de Roger se movía como un espectro a lo largo de su espalda. Por más que lo agarraba, no podía atraparlo. ¡Bum! ¡Bum! 2 puñetazos fracturaron la palma de Waramer. Para entonces, Roger lo había inutilizado por completo, como una cáscara sin extremidades. Brazos y piernas destrozados, sin capacidad de moverse. El vapor se arremolinaba. La regeneración del titán martillo de guerra era pésima.
Incluso una sola mano tardaría más de 10 minutos en recuperarse. Y eso le daba a Roger todo el tiempo que necesitaba. Tiempo suficiente para romper el cristal en su nuca. Lentamente, Roger detuvo su movimiento a gran velocidad y se tambaleó hacia la nuca. Se quedó de pie junto al cristal, mirando hacia abajo en silencio. Las marcas negras que lo cubrían brillaron de repente como si se hubieran prendido fuego y se volvieron casi completamente carmesí. Al mismo tiempo, unas voces extrañas le rozaron los oídos. Solo el 1% de la potencia, ¿y la puedes usar también? Ah, verdaderamente eres un magnífico recipiente. Muchas gracias. Pero y ten cuidado. Te siguen vigilando. No se dejen engañar. Relájate. Yo te ayudaré. Es solo que y un detalle insignificante precio. Ah. De repente, Roger sintió que su cuerpo se le escapaba de las manos. Se movió por sí solo. Alzó las manos, con los puños apretados. Lo recogió todo, y golpeó con fuerza el cristal endurecido a sus pies. Grieta. Jajaja. Auge. 2 golpes contundentes. El cristal endurecido se partió y estalló. Los fragmentos silbaron por el aire, esparciéndose por todas partes. El corazón de Lara Tibur se encogió. Dentro del cristal, miró con los ojos muy abiertos a Roger, al monstruo desconocido que tenía delante. La suave voz de su hermano resonó en sus oídos. Lara, los generales han perdido la razón. La generación anterior de la familia Tibur ha desaparecido. Solo nosotros podemos cumplir con nuestro deber ahora. Portas el poder más glorioso y noble del martillo de guerra de Tibur. Hemos mantenido nuestro filo oculto durante años, pero es hora de actuar. Por favor, Lara. Debes matar a Roger. Él es la fuente de la calamidad del mundo. Lo entiendo, hermano. Ella le había dado un beso en la mejilla y había bajado de la cubierta del barco. Un punzante sentimiento de reticencia la invadió. Miró hacia atrás. El viento del paraíso despeinó su pulcro y hermoso cabello. Madre, padre, su hermano, su hermanita y su hermanito todos estaban allí, despidiéndola. Entonces, el recuerdo se hizo añicos. El cristal endurecido se rompió. Lara Tibur fue desmembrada y hecha pedazos. Roger recobró la conciencia de golpe. El color de sus ojos se oscureció una vez más. Se frotó el cuello. Sentía un dolor agudo. Un rastro de las marcas había burlado su defensa mental y se había adentrado en su cerebro. Así que de verdad eres un parásito para mí, dijo Roger, tomándoselo con calma. Ya lo sospechaba. Se acercó al cristal que contenía la columna vertebral de Lara Tibur, lo aplastó y bebió el líquido cefalorraquídeo que se acumulaba en su palma. Sus pupilas volvieron a la normalidad. Las marcas negras se desvanecieron lentamente. Justo entonces, ¡boom! ¡Boom! La titán hembra trepó, se irguió hasta alcanzar su altura máxima en el borde de la muralla y miró hacia Roger, que se encontraba a poca distancia. Se acabó. El martillo de guerra ha sido devorado. Desde la clavícula de la titán hembra, habló el titán carguero Dedo Pastel, volviéndose hacia el titán colosal Bertolt Over. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 94. Estallido, rotura, quemadura. Marley. Complejo familiar Tibur. El general Benson Tibur se quedó mirando en silencio a un centinela Tibur que tenía delante durante muchísimo tiempo. General, señor. Gritó finalmente el centinela. Me ha estado mirando fijamente durante tanto tiempo que no puedo hacer mi puesto. Oh. En efecto, Benson asintió levemente. Su bigote blanco se movió ligeramente. Se quitó el gorro tradicional de los ancianos Tibur y lo arrojó a un cubo de basura cercano como si fuera un pañuelo usado. Detrás de él, el siempre atento Torine Ikum se acercó rápidamente, recogió la gorra del anciano de la basura y la guardó con cuidado. Justo entonces, Benson Tibur habló. Señor Torin. Aquí estoy, general Benson Tibur. Ah, con que sí. Benson soltó una risita, rascándose la cabeza como un niño travieso. Siempre he estado aquí. No me desvío, dijo Torin en silencio para sí mismo, con la cabeza gacha en señal de sumisión. Ah, eso es bueno. Benson soltó una carcajada y se frotó la frente. Un pequeño bulto rojo destacaba entre sus cejas, llamativamente fuera de lugar, aunque parecía no importarle. ¿Cuáles son sus órdenes, general? Ninguna, dijo Benson, pero 2 segundos después cambió de tono. No, sí que la hay. Algo muy importante. Por favor, ordéneme.
Si está en manos de Thorin, daré mi vida sin dudarlo. Ay, el rostro del anciano se arrugó, como si hubiera olido algo desagradable. Thorin, ¿recuerdas el pasado? ¿El pasado? Sí. En aquel entonces sonrió, con el rostro curtido y cansado, mirando a los guardias de Tibur que rodeaban el patio. ¿Recuerdas aquel día? Llovía a cántaros. Te caíste en la calle. Te ayudé a levantarte y recogí a un vagabundo. Lo recuerdo perfectamente. Jamás olvidaré su amabilidad, general. No es necesario, dijo Benson haciendo un gesto con la mano. Solo espero que, cuando muera, sigas ayudando a Roger y cumplas mi último deseo. General. No debe hablar de la muerte. Quizás, dijo Benson con una leve sonrisa, entró en el salón principal, tomó una espada de la pared y se la entregó a Thorin, que estaba detrás de él. Cuando llegue el día en que te encuentre, entrégale esta espada. Debes hacerlo. Thorin recibió la espada e hizo una profunda reverencia. De cerca, la hoja estaba envuelta en tela negra. La espada en sí era blanca y afilada, con una gema roja engastada en la guarda y un trozo de cadena colgando del pomo. Lo haré. Ah, y esta llave, dijo Benson, quitándose la llave del cuello y extendiéndosela a Thorin. ¿Esto es sí? Preguntó Thorin, desconcertado. La habitación secreta. Ya sabes cuál, dijo Benson. Ah. General, y empezó Thorin. Esperar. Antes de que Thorin pudiera preguntar lo que necesitaba preguntar, varios centinelas entraron desde el exterior y arrebataron la llave de la mano del general. ¿Qué estás haciendo? Esto es una falta de respeto total. Thorin rugió. Varios fornidos centinelas se abalanzaron sobre él, intentando arrebatarle la espada. Él cambió el agarre, clavó la hoja en uno de ellos y, en un mismo movimiento, le cortó la cabeza. Al ver al anciano calvo y tuerto atacar con tanta ferocidad, los guardias retrocedieron atemorizados, pero la llave ya estaba en sus manos. Perdónenos. Tenemos órdenes. ¿De quién son las órdenes? Willy Tibur, el joven cabeza de familia. Ja. Otra vez mi querido sobrino, rió Benson. Toma la llave, pues, pero guárdala bien. Que no caiga en manos enemigas. Basta de charla. ¿Dónde está la habitación secreta? Una pregunta más, y yo, Thorin, por mi honor, te garantizo que no dejarás ni un cadáver que enterrar. A un lado, Thorin, el tuerto, llevó ambas manos a la empuñadura, alzando la guardia alta. La postura inicial de un espadachín de duelo. Tercio superior. Iniciar. Matar. La presión era asfixiante. Los guardias retrocedieron presas del pánico. No se atrevían a provocarlo de nuevo. Decenas de ellos cedieron terreno ante un hombre tuerto de mediana edad, temerosos de perder la vida. No me extraña que te llamen el Icum infiltrado en Marley, se burló el líder, retrocediendo paso a paso. General Tibur, nos volveremos a encontrar. No lo haremos, dijo Benson con una sonrisa en los ojos. Los centinelas huyeron unos de otros para escapar. Mis disculpas por las molestias, general. Thorin hizo una profunda reverencia, pidiendo perdón. No es nada. Retírese por ahora, señor Thorin. Necesito descansar, dijo Benson. Esa espada, se la confío a usted. Lo entiendo. Descansa en paz. Thorin retrocedió lentamente. Echó una última mirada a su amo, deteniéndose en aquel bulto rojo en la frente del hombre. Al día siguiente, Thorin abrió la puerta corrediza de la cámara del general, como siempre. Benson Tibur ya yacía muerto sobre su cama, con un extraño filamento parecido a un zarcillo aferrado en su mano. La sangre brotó del agujero en su frente y empapó de rojo la mitad de la cama. Thorin se inclinó hasta el suelo y permaneció allí durante mucho, mucho tiempo. Isla Paraíso. Murallas de la muralla Sina. Los restos del titán de clase colosal se habían disipado hacía tiempo y Roger había vuelto a la normalidad. La titán hembra apareció al borde de la muralla y se detuvo frente a Roger. Se agachó y depositó a Bertolt, el huésped del titán colosal, sobre las piedras. Levantándose de nuevo, miró hacia Roger y Cam, que se encontraba a poca distancia. Tras devorar al titán martillo de guerra, la resistencia de Roger se había recuperado. Miró hacia atrás a la titán hembra mientras ella se acercaba a él. No intercambiaron palabras. La prisión se derritió. Libre, Levi se encogió de hombros y observó a la titán hembra. A lo lejos, Erwin finalmente dejó de observar y dio la orden de avanzar. Ayudarían a quien quiera que ganara. Roger había derribado a ese titán, y eso les había infundido acero en la columna vertebral. Así que decidieron mantener su confianza en Roger. Los habitantes del distrito de la Rosa contemplaron a los titanes en la muralla, sin poder articular palabra.
De repente, el viento cambió. La titán hembra arrancó a toda velocidad, embistiendo a Roger. Roger se cortó la palma de la mano de inmediato con una cuchilla que había recogido del suelo. Apartó de un empujón a su fiel lugarteniente Turs y se preparó para luchar hasta la muerte. Pero lo que nunca imaginó fue la titán hembra no lo atacó en absoluto. Pasó corriendo a su lado, directamente hacia lo que había detrás de él. Se rozaron los hombros. Roger alzó la cabeza, observando cómo la titán hembra y Finger, posado sobre su hombro, se alejaban. Justo en ese momento, Bertolt apareció en picado sobre Odm, su alto cuerpo impactando contra Roger. ¡Zas! La reacción de Roger fue instantánea. Reaccionó con ambas manos, las sujetó con fuerza y detuvo en seco el movimiento de Bertolt. ¿Cuánto tiempo sin verte, Roger? Espero poder reconocerte aún después de que te hayas convertido en cenizas. ¿No lo crees tú, bastardo que mataste a Reiner y a Marcel? Gruñó y apretó con fuerza el agarre de Roger. Los sentidos de Roger se agudizaron. Sangre espesa y viscosa manaba de las palmas del hombre. Este es el Coros. Antes de que Roger pudiera terminar, un resplandor dorado lo engulló todo a su alrededor. Casi al instante, ondas expansivas aullaron y se propagaron, el suelo detonó y se pulverizó. Las llamas devoraron todo ser viviente, reduciéndolo a la nada. El muro se partió y se estremeció al borde del derrumbe. Todos salieron despedidos, cayendo desde una altura de 50 metros. Antes de aquella explosión que sacudió al mundo, los gritos humanos eran más pequeños que los de un mosquito. Instantes después, una nube en forma de hongo ascendió al cielo. Instantes después, el humo y el polvo se elevaron con un rugido. Un estruendoso gemido resonó, y una cabeza gigantesca emergió entre las nubes y Roger. El fuego lo engulló por completo, justo en el centro exacto de la explosión. Inmóvil, abrió lentamente los ojos mientras su piel se quemaba y se desgarraba, y sus extremidades se derretían hasta desaparecer. ¡Ay, Bertolt! ¿Tú también y te has preparado? Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 95. Ignorar este capítulo. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 96. Solo en la batalla se puede morir con honor. Tenía el pelo chamuscado, las extremidades derretidas por el fuego. El cuerpo entero de Roger se coció entre las llamas, y la respiración se le atascó en la garganta. Su conciencia se nubló. El mundo ante él se oscureció. Aturdido, recordó su juramento. Si Marley no es destruida en 10 años, entonces significa que estoy muerto. Las viejas humillaciones y el odio resurgieron, tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Los eldianos no tenían derechos humanos, y eran confinados en zonas de internamiento como cerdos y ratas. Roger aún recordaba cómo él y sus amigos una vez escalaron el muro para construir castillos de arena en la playa. En el camino de regreso, un amigo que no llegó a tiempo se cruzó con la policía militar de Marley. En aquel entonces Roger era ingenuo. Pensaba que si su amigo se disculpaba, ahí terminaría todo. Estaba equivocado. Esos inhumanos diputados de Marley, creyendo que era de mala suerte encontrarse con un niño eldiano después del té de la tarde, soltaron a sus perros y lo despedazaron. Ese hedor a sangre, esa pestilencia nauseabunda y penetrante, esos gritos de terror desgarradores, Roger jamás lo olvidaría. Nunca olvidaría cómo, cuando él y su abuela recogían hojas frescas, un vendedor local le escupió en la cabeza, le aplastó la espalda con la bota y la obligó a lamer la tierra. Roger jamás olvidaría su voz, ahogada por lágrimas de odio impotente. Jamás la olvidaría. Ya había tenido suficiente. Ya había tenido suficiente. Bertolt, aunque alguna vez compartimos días fáciles. Annie, aunque tú y yo alguna vez cargamos con la misma soledad, rezagados de los demás, fiambrera en mano, viendo cómo algún oficial despreciable la arrojaba al polvo y gruñía que los fracasados no merecen comer. Pieck, aunque una vez me mostraste amabilidad y surgieron sentimientos juveniles entre nosotros. Todo eso ya es pasado. Todo ha terminado. Moribundo y solo allí, sin nadie que lo viera, las lágrimas finalmente resbalaron por las comisuras de los ojos de Roger, solo para ser arrancadas por el calor. Cuando volvió a abrir los ojos, algo en su interior había cambiado. Había dejado atrás el pasado. Quien se interponga en mi camino morirá. Como un rey pronunciando una sentencia, Roger rugió las palabras.
Las marcas negras se expandieron, enroscándose fuertemente alrededor de su cuerpo y restaurando la integridad de sus extremidades. Con los pies bien plantados, Roger salió del fuego y miró hacia arriba, hacia la cabeza del titán colosal. Debido a que Bertolt se había transformado en lo alto de la muralla, solo había formado la mitad superior del titán colosal. Cuando la masa tejida de la parte superior de su cuerpo estaba a punto de completarse, los ojos del coloso se pusieron en blanco y se fijaron en una figura familiar. Roger. Bertolt se quedó paralizado. ¿Cómo? El pánico lo invadió. Nunca había oído hablar de nadie que hubiera sobrevivido a la explosión de transformación del colosal. Esa explosión fue monstruosa. Ni siquiera los titanes pudieron soportarlo. Quedaron reducidos a cenizas en las llamas excepto el titán acorazado que se encuentra detrás de sus placas. Pero, Roger, en ese momento, no estaba en forma de titán. No es el titán mandíbula. No es el titán martillo de guerra. Definitivamente no se trata del titán acorazado con placas de acero. El titán colosal miró fijamente a Roger, con los ojos muy abiertos. Lo examinó de arriba abajo. Volvió a mirar. Confirmó que Roger estaba desarmado. No llevaba armadura de titán acorazado, ni siquiera un trozo de carne de titán. Sigue siendo solo carne y hueso humanos frágiles. Aún de pie entre las llamas, sin un rasguño. De repente, Bertolt recordó aquel día en las afueras de Liberio, cuando un titán supergigante, envuelto en llamas negras, se desató en una ceremonia de herencia. La conmoción fue indescriptible. Incluso ahora, hacía que un titán colosal de 60 metros pareciera pequeño. Así que de verdad eres un monstruo, Roger. Bertolt gruñó, blandiendo la mano derecha del coloso para apartar a Roger de un manotazo. Pero cuando aquella mano enorme se acercó, Roger se deslizó a un lado con facilidad, y un resplandor blanco y puro emanó de su cuerpo. El poder del titán martillo de guerra. Roger comenzó a transformarse, invocando el poder de un titán martillo de guerra que nunca antes había utilizado. Para entonces, la titán hembra ya se había deslizado desde la muralla y había aterrizado. Se giró y volvió a mirar hacia arriba. Al principio, cuando estalló la explosión del titán colosal, sintió alivio. Estaba segura de que Roger había muerto. Pero entonces una luz deslumbrante brilló junto al colosal, y ella se puso rígida. Ella reconoció esa luz. La luz del titán martillo de guerra. Si brillaba ahora, significaba que Roger había invocado el poder del titán martillo de guerra. Y si pudiera usar el poder del titán martillo de guerra ahora, entonces sí. La explosión del titán colosal no le había hecho ningún daño. Y Annie no dijo nada. Encaramada en el hombro de la titán hembra, Pieck también lo vio. Conociendo a Roger como lo conocía, ya se lo había previsto en parte, y su plan estaba listo. Annie, nos vamos. ¿Abandonar a Bertolt? Si no vamos ahora, no habrá tiempo. Me estás tomando el pelo. Él es sí. Si el martillo de guerra se manifiesta por completo, el coloso no tiene ninguna posibilidad. La calma de Pieck era más fría que el acero. La luz se había apagado en sus ojos. El juicio de Marley es completamente erróneo. Subestimaron la determinación y la capacidad de Roger. Provocar a un loco como este es el mayor error de Marley desde su fundación. Y Annie no tuvo respuesta. Asintió. A diferencia de Reiner, Porco y Marcel, ella conocía muy bien la fuerza de Roger. Sabía que el combate cuerpo a cuerpo que había practicado durante años no era más que un alarde de virtuosismo frente a él. Porque era un verdadero prodigio, único e inigualable. Su patada voladora que le reventó el cráneo al titán mandíbula había sido su mejor momento. Y eso solo había funcionado con el titán acorazado a su lado, ambos usando su tamaño para someter al titán mandíbula. Ahora, Roger no solo portaba el titán mandíbula, sino también el titán acorazado y el titán martillo de guerra. 3 poderes a la vez. Y más allá de eso, poseía un extraño e insondable poder propio. Dado eso, sí, sus probabilidades eran escasas. Pero ¿y abandonar de verdad el colosal? ¿Marley lo permitiría? Absolutamente, no. Pieck dijo Annie tras una larga batalla interna. Si no logramos recuperar al titán mandíbula, al titán acorazado y, sobre todo, al titán colosal, entonces, aunque regresemos, solo condenaremos a nuestras familias. Marley no permite fracasos. Eso significa que solo podemos morir en esta tierra. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto capítulo 97.
Capítulo 97. Nelly. Sacrificio, ¿eso es? Pieck guardó silencio. ¿Valió la pena morir por un país como este, por Marley? La respuesta era obvia. No. Pero no tenía otra opción. Su padre estaba muy enfermo. Cuando ella fue al hospital por aquel entonces, lo vio charlando alegremente con la abuela de Roger. Parecía el momento más feliz de su vida. Aunque ya tenía en sus manos el diagnóstico desolador y el pronóstico de la abuela de Roger tampoco era bueno. Si no hubiera llevado a su padre a un hospital de Marley con mejores instalaciones, probablemente no habría sobrevivido. Pieck se negó a aceptarlo, por lo que ingresó en el programa de candidatos guerreros y, al final, heredó el titán carguero, dándole más tiempo a su padre. Pero fue también entonces cuando, mientras se llevaban a su padre en camilla, vio la mirada desolada en los ojos de la abuela de Roger. La sala estaba vacía, salvo por la abuela de Roger. Aunque Roger la visitaba con frecuencia, su estado no mejoraba. Pieck no lo soportaba, así que también iba, y a menudo. Aprendió a qué hora se iba Roger cada día y llegaba antes para hablar con su abuela. La anciana era quisquillosa, se enojaba con facilidad, pero era más amable con Pieck. Para ocultar su identidad, Pieck siempre le decía a la abuela de Roger que era la hija del barrio de al lado. Ese y el día antes de que la mataran. Ese día, Pieck fue, como siempre, a charlar con la abuela de Roger, a escuchar sus historias, a sentir su sonrisa y a oírla llamar a Pieck la nuera perfecta para su precioso nieto. En aquel entonces, Pieck se sonrojó e hizo que la anciana prometiera no decirle a Roger que había venido. Pero en la madrugada de esa misma noche ella regresó. Y vio a 2 soldados interrogando y golpeando a la abuela de Roger. Ni siquiera siendo un marleyano honorario, Pieck pudo detenerlos, hasta que el titán mandíbula veterano, Anderson, intervino. Pero la abuela de Roger ya había fallecido. Muerto a golpes por soldados de Marley. Pieck comprendía los sentimientos de Roger. Comprendía por qué ardía en furia. Pero no podía armar un escándalo. Dejar que Reiner llevara a Roger al lugar de la herencia de los titanes para cumplir el deseo del niño, eso fue lo máximo a lo que podía llegar su misericordia. Ella nunca esperó que Roger devorara al titán mandíbula a través de barricadas superpuestas y luego escapara vivo de Marley. En aquel entonces, Pieck se había alegrado por él. Solo y debido a la rebelión de Roger, los militares empezaron a sospechar de los guerreros en entrenamiento, y su padre fue puesto bajo vigilancia. Pieck sabía que si no conseguía la coordenada fundacional en este viaje, su padre estaría prácticamente acabado. Ahora ya no podía permanecer oculta tras las murallas. Si abandonara el colosal y huyera, podría llegar a los muelles de Paradis de Marley, pero para entonces, Marley la despojaría del titán carguero y su padre seguramente moriría, tal vez incluso bajo castigo colectivo. Ella no iba a arrastrar a su padre consigo mismo. Entonces, ¿sacrificio? No. Pero, ella solo podía sacrificarse. Con silenciosa desesperación, Pieck sacó un pequeño cuchillo, se cortó la palma de la mano, saltó del hombro de la titán hembra y convocó al titán carguero. A diferencia de los titanes de combate, el carro parecía especialmente dócil, tendido en el suelo, listo para cargar lo que le dieran. Pieck, tú, Annie, tenías razón. Solo podemos luchar, y morir. Pieck habló a través de la voz ronca del titán carguero, y lágrimas brillaron en el rabillo de sus ojos. Ante esto, la titán hembra inclinó la cabeza. Sus manos se endurecieron como cristal y volvió a escalar la muralla. A lo lejos, Erwin y los demás se sacudieron el aturdimiento y finalmente lograron levantarse del suelo. Muchos habían sido arrojados desde la muralla y habían muerto. Los supervivientes solo habían sobrevivido al estrellarse contra las estructuras salientes durante la caída. Comandante Erwin. Un hombre colgaba, con los dedos arañando el borde del muro, gritando el nombre de Erwin. Los ojos de Erwin estaban llenos de sangre. Apenas podía ver. Aún así, agarró la mano del soldado y lo levantó. Jadeando, Erwin se secó los ojos y miró hacia otro lado. Olwo. Comandante, ¿y ahora qué? Reúnan a las tropas. Busquen refugio. Atiendan a los heridos. Comprendido. Olwo se golpeó el corazón con el puño y echó a correr. Erwin notó que el odm del hombre estaba destrozado. Solo un casco hecho añicos colgaba de su arnés. Suspiró. Sentado al borde de la muralla, Erwin contempló los tejados y el horizonte, dejando que el viento caliente le azotara el rostro como si el titán colosal a su lado no estuviera allí. Tomó una hoja de acero, extendió la mano y la inclinó para cortarse la palma. Abajo, los miembros devotos del culto del muro ya habían comenzado a consolar al pueblo.
La guerra de los titanes es asunto de los dioses. ¿Cómo se atreven los mortales a entrometerse? Los regimientos desafían a los cielos. Matar a los mensajeros de los dioses es un gran pecado. Matar a un titán, el enviado de los dioses, es convertirse en un demonio. La raíz del mal infernal. Hombres y mujeres con sotanas blancas y negras alzaban libros sagrados y predicaban entre los refugiados. Algunos rompieron a llorar desconsoladamente como si hubieran sido iluminados, inclinándose y suplicando al dios de las murallas que les perdonara la vida. Otros, sentados en los contenedores de basura, reían y arrojaban a los predicadores manzanas medio podridas que acababan de recoger. Escupan. Muéranse, cobardes. Todos miraron. Una pandilla de matones callejeros. Bastardos. ¿Cómo se atreven a insultar a la iglesia? Comerciantes y agricultores, gente honrada, se movilizaron para darles una lección a los gamberros. Los punks se limitaron a burlarse, sacando cuchillos de sus abrigos. Si tenéis tanta rabia, ¿por qué no vais a matar a un titán? La verdad es que sois un montón de llorones. No me extrañaría encontrarme con vuestras madres en el burdel algún día. A lo mejor me ahorran un poco de clollín. ¿Qué dijiste? Puños apretados. Ambos bandos estaban a punto de enzarzarse en una pelea. Llegó la guarnición. Un hombre más pulcramente vestido que el resto, incluso con aspecto de intelectual, pero líder de escuadrón de la guarnición, llegó a toda velocidad en Ogmi y miró con desdén a los alborotadores. Por un instante, se hizo el silencio. Capitana Nejikik, esos son. Están causando problemas. Ante esto, Neji sonrió levemente, recorrió con la mirada a los punks y luego echó un vistazo al titán colosal que se cernía detrás. Llévatelos todos, dijo. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 98. Los secretos del martillo de guerra. El resplandor blanco puro duró más de lo que Roger esperaba. Al parecer, la transformación del titán martillo de guerra llevaba bastante tiempo. Aún así, solo duró unas pocas decenas de segundos. Durante ese lapso, el titán colosal logró interrumpirlo una vez, pero Roger encontró una oportunidad y completó su transformación en el punto ciego del colosal, detrás de su espalda. Como el colosal solo había manifestado su mitad superior sobre la muralla, no podía girar ni desplazarse hacia el centro de su parte trasera. Cuando Roger se deslizó tras él, no representó ninguna amenaza. Roger terminó rápidamente la transformación del martillo de guerra. Dado que solía usar el poder del titán mandíbula, incluso en su forma de martillo de guerra no adoptó un cuerpo de 15 metros como el anterior martillo de guerra. Conservó la complexión corta y ágil del titán mandíbula. Influenciado por el poder del titán acorazado, el titán mandíbula ahora vestía un blindaje ligero, suficiente para resistir fuego de menor calidad, como los proyectiles de cañón fabricados dentro de las murallas. Y bajo la influencia del titán martillo de guerra, las habilidades del titán mandíbula también cambiaron. Exteriormente, no mucho. No se parecía al poder del titán acorazado, una especie de efecto pasivo que hacía crecer su armadura y que no podía desactivarse a voluntad. Pero bajo la barbilla del titán mandíbula, ahora formaba la distintiva armadura blanda calada del titán martillo de guerra. Como si sin esa pieza no pudiera considerarse un verdadero martillo de guerra, el titán mandíbula lucía más extraño que antes. Las garras y los colmillos permanecían intactos, pero con esa armadura blanda calada al estilo de Warhammer, las garras parecían más desarrolladas. Ya no tenían un aspecto tan bestial, sino más humano. Junto con los colmillos, se asemejaba a un simio sin pelo. Más primate que bestia. Las garras sobresalían, articuladas lo suficientemente bien como para agarrar objetos. Todo ello para que pudiera utilizar correctamente las habilidades del titán martillo de guerra. Roger pensaba que no dominaría el poder del martillo de guerra rápidamente, pero antes de que esa duda pudiera arraigarse, una oleada de recuerdos inundó su mente. En el instante en que se convirtió en el nuevo Warhammer. El momento en que buscó su poder en la batalla. Los recuerdos de Lara Tibur, y fragmentos de algunos herederos anteriores del martillo de guerra, se le clavaban, clamaban, se agitaban. En un instante, Roger los clasificó y los hojeó como si fueran un carrete de linterna. La sonrisa de la madre de Lara. Las lecciones de su padre. El constante autorreproche de su hermano. Willy Tibur se había convertido en cabeza de la familia Tibur, pero en aras de una gestión más sencilla del titán martillo de guerra, la tradición dictaba que una mujer de carácter apacible heredara el poder.
Como su hermano, Willy pensaba que heredaría. El resultado lo tomó por sorpresa. Argumentó con vehemencia para revocar la propuesta de los ancianos, solo para que le contaran un fragmento de la historia, impactante y crudo. En una generación, un heredero del martillo de guerra, un hombre de naturaleza violenta, traicionó a la familia al día siguiente de la sucesión. Fundó una nueva organización, pretendió dominar el mundo y arrasarlo. Finalmente, el general Tibur, con un poder desconocido, lo castigó y ejecutó, recuperando así al titán. Temiendo que se repitiera la situación, modificaron la regla. A partir de entonces, el martillo de guerra solo pasaría a manos de mujeres dóciles, más fáciles de controlar y con menos probabilidades de llamar la atención sobre la identidad de la heredera. Entonces Willy guardó silencio. Pero su culpa hacia su hermana Lara nunca desapareció, ni una sola vez. Cada vez que veía a su dulce hermana obligada a practicar habilidades militares, se le partía el corazón. Buscaba maneras de aliviar su carga. Excepto, y Willy nunca imaginó que el hecho de ser indulgente con ella y juzgar mal a Roger conduciría indirectamente a la muerte de su hermana. Tontos, pensó Roger con desdén. Justo entonces, dos imágenes le llamaron la atención. Un uniforme reglamentario junto al hogar. Sangre en el cuello. Juguetes esparcidos sobre una mesa. Un osito de peluche. Un revólver de juguete. Ya las había visto antes. Tenía esos recuerdos. Regresó. Humanos matando a humanos, y una multitud arrodillada ante una sombra. El simio. Un círculo extraño los rodea, elevando sus propios corazones para ofrecerlos, un mapa estelar que se desvanece hasta que solo queda Escorpio. ¿Eran estos y? ¿Algún tipo de señal? Roger vaciló. En ese instante, una voz resonó de nuevo en su cabeza. Solo quiero un final. Una chica de pelo corto, castaño y hasta las orejas, con los ojos brillantes, se cortó la palma de la mano con un cuchillo. Con un estruendo ensordecedor, el titán de ataque irrumpió, lanzándose a toda velocidad por el campo de batalla y separándose del titán mandíbula que lo seguía. Entonces resonó la voz de Anderson. No te preocupes, Chris. Lo encontraré a Roger y Cam y cumpliré tu deseo. Pero, ¿de verdad no sientes nada por mí? ¿Nada? Roger frunció el ceño y sintió una punzada de tristeza. La tristeza de Anderson. A través de ese recuerdo, Roger pudo percibir los sentimientos de Anderson hacia la chica llamada Chris, heredera del titán de ataque. Algo parecido al amor. Obsesivo y crudo. Aprovechó el caos de la batalla para dejar escapar a Chris cuando su identidad como titán de ataque estaba a punto de ser descubierta, todo por ese amor. Una lástima y ella no te amaba, dijo Roger secamente. De lo contrario, no te habría dejado cargar con todo esto solo. Intentó comprender mejor por qué este heredero del titán de ataque, Chris, le había pedido a Anderson que arrojara a Roger a ese torbellino de titanes, pero el recuerdo se cortó. Volvamos al presente. El brazo del titán colosal volvió a barrer. Retorció su propia columna vertebral, giró y golpeó al nuevo titán martillo de guerra blindado con mandíbula de Roger. Roger rodó, atrapó el antebrazo del coloso y quedó colgando allí. El titán mandíbula era pequeño, pero rápido. Mortalmente rápido en comparación con el pesado y gigantesco colosal. Roger extendió la mano a través del titán mandíbula y cerró el puño en el aire. Un resplandor blanco brilló. Una enorme guadaña de mango largo tomó forma en su mano. Giró una vez, luego se abalanzó sobre el titán colosal y le arrancó el brazo de un solo tajo. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 99. El pueblo natal al que no se puede regresar. Roger ni siquiera sabía por qué la primera arma que forjó con el poder del martillo de guerra fue una guadaña. Solo recordaba haber leído en un libro que los segadores de la muerte usaban guadañas para cosechar almas. Por lo tanto, la guadaña simbolizaba la muerte y el saqueo. A partir de entonces, Roger le tomó cariño a la palabra saqueo. Los ladrones la usaban a menudo, pero para Roger significaba tomar a voluntad, una palabra que conllevaba poder. No buscaba el dominio absoluto sobre sus enemigos. El saqueo significaba que los saqueados sufrirían, mientras que él, el saqueador, saborearía el placer de la conquista. Como ciertos pueblos marítimos antiguos que tenían muy poca tierra para cultivar. La necesidad los impulsó a realizar incursiones diarias. Cambiaron sus estandartes por un monstruo marino dorado sobre fondo negro y su credo por tomar por la fuerza antes que trabajar. La guadaña relampagueó, sus sombras trazando arcos cruzados.
Roger, guiando al titán mandíbula, apoyó un pie en el hombro del titán colosal e intentó decapitarlo de un solo tajo. Los ojos de Bertolt se abrieron desmesuradamente. Un sudor frío le peló la frente. Sabía que no era rival para Roger. Si la explosión de transformación no lo hubiera vaporizado, lo que seguiría sería sencillo. El poder del martillo de guerra de Roger lo aplastaría. Un titán capaz de forjar y empuñar armas era un cataclismo andante para los titanes desarmados. Más allá de su enorme tamaño, Bertolt estaba en total desventaja. Ahora la guadaña de mango largo de Roger se blandía como la reclamación del segador sobre un alma, a punto de cercenar el cuello del titán colosal. No hay nada que hacer y Bertolt suspiró y luego forzó su carne a vaporizarse. El titán colosal echó la cabeza hacia atrás. Un vapor hirviente brotó de cada centímetro de su cuerpo para ahuyentar a Roger. Pero Roger no se rindió. En el preciso instante en que el colosal comenzó a expulsar gases, Roger hizo que el titán mandíbula sujetara el hueso entre sus dientes y usó sus garras para sujetarse al armazón del colosal. Tenaz. Bertolt gruñó. Roger se aferró a él como una lapa. Sin dudarlo, Bertolt aumentó el vapor, casi disolviendo por completo los músculos. Estaba lo suficientemente caliente como para asar al titán mandíbula donde se aferraba. En la muralla, la gente retrocedió varios pasos. Incluso a cientos, miles de metros, podían sentir ese calor. Demasiado calor. Me voy a derretir. Sasa. Cuidado. No te acerques. Pero la patata ya está hecha, dijo Sasa solemnemente, tragando saliva. ¿Eh? Connie se quedó boquiabierta mirando a la temeraria chica patata que comía con avidez y, generosamente, le ofrecía la mitad. Esta chica y es que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pensó Connie, sin palabras. La situación no podía ser peor. Con la mandíbula apretada sobre un hueso de titán, Roger inició su contraataque. Él lo deseó, y en un instante el largo mango de la guadaña se estiró, se adelgazó y se suavizó hasta convertirse en una cuerda, transformándola en una guadaña de cadena. La hizo girar. Sus músculos se tensaron. El titán mandíbula blandió la guadaña cadena y la enganchó en las costillas del titán colosal, apretándola con fuerza, para luego usarla como un escalador e impulsarse hacia arriba. Bertolt se tambaleó, viendo cómo Roger se acercaba, lo suficientemente cerca como para quitarle la vida. Maldita sea. Maldijo Bertolt. ¿Qué te hará rendirte, Roger? Le rompió el cuello al coloso, abandonó la cabeza y dejó que ese cráneo enorme se precipitara directamente hacia Roger, que ascendía. Rugido. El grito desató un vendaval a su paso. La cabeza del coloso, con las fauces abiertas de par en par, se abalanzó sobre Roger como una bestia enloquecida. Demasiado ancha para esquivarla. Roger apuntó con la guadaña y decidió enfrentarla de frente. En ese instante, las marcas negras se movieron sin previo aviso, sin vacilación, enroscándose en los brazos de Roger y aferrándose a sus muñecas. Un mechón se deslizó hasta su oreja y crujió. Así no se usa una guadaña. Mirar. Al pronunciar la última palabra, los ojos de Roger se pusieron rojos como la sangre. Con su partida, las marcas recorrieron sus muñecas hasta la hoja forjada por el martillo de guerra, blindándola más afilada, más fina, la hoja y el extremo del mango lamidos por un fuego rojo oscuro, vibrando con poder. El cráneo del coloso se hundió. Roger blandió la guadaña y realizó un floreo, luego cortó. SHHHHK. Un golpe cargado de fuerza. Un arco escarlata ardió en el aire. La cabeza del titán colosal que cargaba se partió en dos. Auge, huesos y carne estallaron. La sangre brotó a borbotones del rostro de Roger. Entonces el titán mandíbula soltó un rugido. Al mismo tiempo, Roger ladró. Quítate de mi camino. La sed de sangre se desató. El rostro del titán mandíbula se contrajo de furia. Hizo girar la guadaña en un círculo completo. En un instante, la nube de sangre y carne se apartó. Ni una mota tocó a Roger. Bertolt se quedó mirando, atónito. Ya se había arrastrado fuera del titán exhausto y se había puesto de pie sobre él. La cabeza del coloso no había matado a Roger, ni siquiera lo había arañado. Algo esperado, pero imposible. Nada de eso tenía sentido. Y sin embargo, allí estaba. ¿Es Roger inmortal? Preguntó, de pie sobre el cadáver del titán colosal, mirando hacia la puesta de sol. El duelo se había prolongado durante todo el día. Roger había luchado contra la clase de 100 metros, había devorado el martillo de guerra y ahora soportaba la explosión del colosal. Fue increíble. Si Roger hubiera sido un humano normal, habría muerto de agotamiento hace mucho tiempo.
En cambio, él había dividido el último golpe del coloso con un solo corte. Una brisa fría de la tarde rozó el cuerpo de Bertolt. Observó el resplandor del oeste, hacia su hogar. El cuerpo del titán colosal estaba casi completamente descompuesto. Roger volvió a subir. Has ganado, loco. Al mirar a Roger desde arriba, los ojos de Bertolt se llenaron de lágrimas de desesperación. Sacó un cuchillo de su pecho. El cuchillo que había traído de Marley. El cuchillo de casa. El cuchillo cargado con la alegría de partir. Apuntó con la punta a su sien y lo condujo hasta allí. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 100. Capítulo 100. Escape, un rugido áspero y estruendoso. Annie, al mando de la titán hembra, solo había ascendido hasta la mitad cuando vio caer la cortina del titán colosal. Su cabeza se desprendió como una luz, precipitándose hacia el titán mandíbula que ascendía. De repente, recordó algo que Bertolt le había dicho cuando aún eran candidatos a guerreros. Acababan de matricularse, todos novatos, sentados juntos bajo la dirección de un instructor, compartiendo opiniones sobre cada poder titán. Bertolt había dicho: el titán colosal es el más fuerte, sin duda. Incluso si alguien se acerca, su vapor a alta temperatura lo pulverizará. Alguien se rió y preguntó: ¿y si alguien trepa por un punto ciego al que el colosal no puede llegar? ¿Y si el vapor no puede ahuyentarlo? Annie lo recordaba claramente. Bertolt dio una respuesta inesperada. No se trata de cancelar la misión colosal y huir, ni de dejar caer el enorme cuerpo boca abajo. Porque ambos estaban a punto de rendirse. Si cancelas el colosal, volverás a un frágil cuerpo humano en un campo de batalla, presa fácil. Si lo dejas caer, te moverás aún más lento y, después, debido a su tamaño descomunal, no podrás levantarte. En resumen, si te rindes, jamás te pondrás de pie, esperarás a que te maten. Para solucionar este problema fatal, Bertolt propuso una táctica que los militares aprobaron. Abandona la cabeza del coloso, rómpete el cuello tú mismo y usa el cráneo que cae como un golpe devastador y letal contra cualquiera que intente escalar el cuerpo. La cabeza del colosal es enorme. Su alcance es inmenso. A menos que puedas moverte decenas de metros en un abrir y cerrar de ojos, no podrás esquivarlo. Serás aplastado. La cabeza del colosal había caído estrepitosamente. Esto significaba que el titán mandíbula de Roger había ascendido lo suficiente como para amenazarlo, obligando a Bertolt a cortarle la cabeza y deshacerse de ella. Annie no sabía si había funcionado. Trepó más rápido, mirando hacia arriba mientras subía. De repente vio el colosal agotado, y a Bertolt de pie en el vapor que salía de la parte posterior de su cuello. Cancelar y huir. Derribando al colosal. Ambos eran callejones sin salida. Lo que significaba Annie se quedó paralizada. Un mal presentimiento la invadió. La titán hembra abrió mucho los ojos para ver. Bertolt se irguió sobre aquel enorme cadáver y sacó un pequeño cuchillo de su pecho. A través de la mirada distante de Annie, clavó la hoja en su sien. La sangre se elevó. Bertolt se inclinó de lado hacia la bruma polvorienta como una bandera arrancada de su asta. Con el cerebro destruido, el sistema de mando desapareció. Pronto sus células dejarían de funcionar. El poder titánico se extinguiría y renacería en algún infante el día no desconocido. ¿Quién sabía dónde? Pero el titán colosal ya se había perdido. Bertolt y Annie pronunció el nombre de su camarada. Sus ojos se volvieron inexpresivos y apagados. No tenía sentido seguir subiendo. Sin la potencia de fuego del colosal, la titán hembra no era rival para el trío que se encontraba dentro de Roger. Martillo de guerra, mandíbula y acorazado. Lo que significaba que la retirada era la única opción sensata. Pero Marley, al menos salimos de aquí primero. Annie finalmente dijo lo que había estado reprimiendo. No quería quedarse ni un segundo más. La titán hembra apoyó manos y pies en la muralla, controló su descenso y tocó el suelo, alzándose imponente ante el titán carguero. Pieg no había visto lo que había visto la titán hembra, pero si la hembra había descendido y ordenado la retirada, el carro tenía que cumplir con su deber. Subirse. La voz del titán del carrete sonó áspera, gritando hacia arriba. Annie sabía que la titán hembra era más lenta que el carro. Se deslizó por la nuca y saltó a la cabeza del carro, agarrándolo por el pelaje. Auge. Sin piloto, la titán hembra se desplomó y comenzó a alejarse humeando.
Sentada sobre la cabeza del carro, Annie ardía de calor, su piel marcada por crestas rojas dejadas por la transformación. El titán carguero corrió. Rápido. Voló por las calles abiertas, lanzándose como una flecha hacia la puerta de la muralla rosa, con la intención de romper las murallas. En el camino, innumerables humanos murieron bajo sus patas y contra su pecho. No tuvieron tiempo de esquivar. El carro era demasiado rápido. En lo alto de la muralla, el titán mandíbula de Roger atrapó el cuerpo inerte de Bertolt, con la hoja aún clavada en su sien. El hombre estaba muerto. El poder del coloso pronto se disiparía. Roger lo sentía claramente. Algo faltaba dentro de Bertolt. Ahora solo era un cascarón vacío. Con delicadeza depositó el cuerpo sobre las piedras, junto a una oscura mancha de carne mutilada, Rob Reis. Controlando al titán mandíbula, Roger permaneció de pie en la muralla y observó cómo el titán carguero huía. Se deslizó de la nuca del titán martillo de guerra blindado con mandíbula y respiró el fresco aire de la tarde, despidiéndolos en silencio. Sabía que no podía alcanzar al titán carguero. Perseguirlo sería una pérdida de tiempo. Pero los humanos que estaban cerca, agrupados a su alrededor, no lo veían de esa manera. Estallido. Una bengala se rompió. Una columna amarilla se elevó para que todos la vieran. Erwin dio la orden de perseguir. Los soldados dispararon sus líneas de artillería y se lanzaron tras el carro con todo lo que tenían. Tal como Roger esperaba, no pudieron atraparlo, ni siquiera cepillarle el pelaje. Muchos agotaron su gasolina en cuestión de segundos y tuvieron que interrumpir la marcha. Algunos siguieron al carro hasta la muralla rosa, pero pronto fueron descolgados, y la brecha se hizo larga. Como era de esperar de ti, Pieck. Roger se permitió un cumplido en voz baja, luego se giró para encontrar a Erwin junto con Doc Pixis y Niledok esperando detrás de él. Hablemos, Roger y Cam. Mañana. Estoy cansado. Roger les hizo un gesto para que se despidieran y siguió adelante. El siseo de Odm. Los anzuelos se tensaron y se enrollaron. Entonces, una hoja desconocida brilló con fuerza hacia la cabeza de Roger. Roger. El grito del atacante fue desgarrador, pero su voz temblaba de miedo. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/arraceil0810. Comentarios 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 101. Peligro oculto. Shin. Un destello de acero. Roger ni se inmutó. Ni siquiera giró la cabeza, como si no le importara en absoluto, dejando que el hombre que estaba detrás de él blandiera una espada contra él. El hombre se había preparado claramente para morir. Incluso si ese último golpe no podía dañar a Roger, lo provocaría de todos modos. Pero en el momento en que lanzó el golpe, alguien apareció de la nada, sacó las cuchillas de su equipo de maniobras tridimensionales y, con una velocidad imposible, realizó un bloqueo horizontal que interceptó el ataque. Sonido metálico. El acero chocó contra el acero. La hoja del atacante salió volando, y el guardia le propinó una patada que lo derribó. Todos se quedaron mirando la escena. Roger se giraba lentamente, sonriendo mientras miraba al atacante que había sido derribado al suelo de una patada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mike? Mientras hablaba, miró de reojo al hombre que estaba de pie frente a él. Levi Ackerman. Levi sostenía una hoja rota. El filo se había desafilado de tanto golpear material duro. Aún así, había detenido el ataque de Mike, frustrado el intento de asesinato contra Roger. Y la razón por la que a Roger no le había importado el enfoque de Mike era porque había visto moverse a Levi. Confiaba en Levi. Entendía la situación a la perfección, por lo que no había asustado a la presa. Pero Mike, derribado, tenía las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se presionaba contra el suelo, la rabia desfigurando su rostro. «Cállate, monstruo», gruñó. «Si hubiera sabido entonces que eras ese titán de los árboles, te habría matado sin dudarlo». «¿Y luego os viste morir a ti y a tus camaradas?», preguntó Roger con ligereza, sin discutir. «¿Qué quieres decir?». Mike levantó la vista, confundido, mientras sus mejillas estaban surcadas de lágrimas. Roger dejó escapar un suspiro irónico, miró al cielo, hizo una pausa de unos segundos y luego dijo: «La gente siempre olvida la bondad y se aferra al odio. Y si hubieran podido matar ustedes mismos a esos titanes en aquel entonces, no habría utilizado ese método para infiltrarme dentro de las murallas». De repente, Mike recordó. El titán de Roger no había matado a ninguno de ellos. Al contrario, él solo y por un capricho del destino, había acabado con los titanes que los tenían rodeados.
Joy lo siento, y Mike cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Pero Olstioluo y los demás están muertos. Murieron en vuestras batallas. Algunos ni siquiera dejaron un cuerpo. Ante eso, Roger guardó silencio. Fue un sacrificio inevitable. Su voz era fría. La muerte en batalla es inevitable. Si te niegas a luchar por miedo a la muerte, nunca conseguirás lo que deseas. ¿Hasta qué punto puedes ser tan estúpido? Espetó Levi, fulminando a Mike con la mirada. ¿Qué clase de estupidez te llevó a decidir asesinar a Roger? ¿Es que no entiendes la situación? Se agachó y apuntó con su hoja rota hacia ellos. Lado izquierdo. Un titán de 100 metros. Muerto por las propias manos de Roger. Todos siguieron con la mirada la punta de su espada. Los últimos restos del titán de 100 metros aún humeaban, e incluso en el esqueleto encogido se podía apreciar lo apocalíptica que había sido su magnitud. Entonces la hoja rota apuntó hacia la derecha. El titán martillo de guerra. También asesinado por Roger. Las púas de cristal, producto de su endurecimiento, aún no se habían desvanecido por completo. Una de ellas se elevaba decenas de metros, colgando de la cual pendía el caparazón destrozado del cuerpo del titán mandíbula. Un coro de chasquidos y murmullos de asombro. El asombro se extendió. Sobre todo Erwin. A sus ojos, aquella estaca significaba muchas cosas. Sentía que el camino por delante se extendía cada vez más, con más incógnitas por explorar. Por último, Levi señaló al colosal caído que estaba detrás de él. El enorme cadáver. Si no recuerdo mal, hace unos años ese grandullón nos tuvo a todos al borde de la desesperación, ¿verdad? Dijo Levi con voz arrastrada. No me digáis que ya lo habréis olvidado. El cuerpo del coloso seguía expulsando vapor, que se elevaba en forma de volutas. Mike lo miró fijamente, luego los jirones que se aferraban al cuerpo de Roger, y finalmente se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Perdí la cabeza. Siseó Mike. Es que y al ver morir a nuestros camaradas, por un momento y ve a descansar, Mike dijo finalmente Erwin. Cuando Mike se abalanzó sobre Roger, Erwin no le hizo ninguna señal a nadie para que lo detuviera. A decir verdad, Erwin desconfiaba de Roger. Un hombre con un poder tan misterioso y abrumador. Todo lo que hacía sacudía la tierra. Si vivía, quién sabe qué clase de amenaza podría representar algún día para la humanidad. Así pues, si se le puede matar, mejor matarlo. Y si no, Mike podría ser arrestado posteriormente. Pero Erwin no había considerado que, sin Roger, no tenían forma real de defenderse de la incursión enemiga. Afortunadamente, aún había margen para reconducir la situación. Ya he enviado hombres a buscar al comandante en jefe Zackley, dijo Erwin, para informarle y decidir si se toma el control del gobierno real. Cuanto antes mejor, o los nobles huirán, dijo alguien. No lo harán. Nuestra redada es exhaustiva y completa, dijo Miledoc. Todos lo miraron fijamente, incómodos. De repente recordó. Durante años, las tres ramas habían movilizado a decenas de miles de personas para encontrar a Roger y ni siquiera le habían tocado un pelo de la cabeza. Él también se sintió incómodo. Lo impulsaré yo mismo, dijo, disparó su equipo Omni y se marchó. Erwin miró a su alrededor. Nosotros nos encargaremos de la limpieza. Mañana a más tardar, iré a verte. Espero que aún recuerdes la verdad que querías contar. Adelante. Roger se encogió de hombros y se estiró. Le dolía todo el cuerpo. Jefe. Tur se apresuró y tomó a Roger del hombro. La unidad de Scorpio se reunió. Su número era una fracción del que habían tenido, pero los que quedaban eran la élite de la élite. Estamos de regreso. Roger agitó la mano y condujo a su gente lejos, desapareciendo entre el denso vapor. Después de que se marchó, Erwin siguió vigilando su espalda hasta que desapareció. Este mundo sí que pertenece a los jóvenes, dijo Doc Pixis, sacando una petaca de su abrigo y dando un trago. Demasiados cambios. Duro para un viejo. Comandante Pixis, dijo Erwin de repente, volviéndose hacia el anciano comandante. ¿Qué pasa, Erwin? ¿Alguna otra idea? Preguntó Pixis, curiosa. Sin apartar la vista de la silueta de Roger que se alejaba, Erwin dijo, pensando en voz alta. Una vez que regresemos, expandan el cuerpo de inmediato. Ah, ¿eso? Lo haría aunque no me lo pidieras, agotar todos los recursos. Necesitamos al menos 5 veces nuestra fuerza actual. 5 veces. Sí. Todavía tenemos tiempo. De lo contrario, y Erwin suspiró. De lo contrario, tendremos que reclutar gente de la unidad Scorpio. En ese momento. Marley.
Campo de internamiento de soldados titán. Un soldado empujaba la silla de ruedas de Theo Magat, que estaba completamente paralizado, a través del campamento. Magat echó un vistazo a las interminables filas de eldianos con sus baratos uniformes de prisión blancos y negros y asintió, satisfecho. La silla siguió rodando hasta que llegaron a un terreno abierto, donde el titán bestia de Zeke estaba sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, como si estuviera meditando. Zeke. Al oír su nombre, el titán bestia abrió los ojos. Una voz profunda, con un tono cálido. Ah, señor Magat. ¿Qué sucede? Nada en especial, dijo Magat, estirando el cuello para mirarlo. Los altos mandos quieren un recuento de nuestros soldados titanes, en concreto, de los de élite de 10 metros. Ante esto, el titán bestia sonrió, se rascó la mandíbula y levantó un dedo. ¿Qué significa eso? ¿Solo 100? No. 1000. 17.420 titanes de 10 metros. Más de 8.000 titanes de 5 metros. Y un número incontable de titanes anormales, dijo el titán bestia. Si los desplegamos a todos y nos dividimos en 3 ejércitos expedicionarios para conquistar el mundo, no habrá ningún problema. Bien. Entonces esperamos a que regresen, dijo Magat, atónito pero complacido. De lo contrario tendremos que librar la guerra total. El titán bestia terminó la frase, se puso de pie y cada paso hizo temblar la tierra. Visita mi p@30n para obtener 20 capítulos adicionales de todos mis fanfics www.p@30n.com/rafael0810. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 102. El terror. Bien, Zeke. Lo has hecho muy bien, dijo Magat, elogiándolo una y otra vez tras escuchar su insieme. Pero aún tengo curiosidad. ¿Cómo desarrollaste esta habilidad de titán bestia? Que yo sepa, ningún titán bestia anterior había tenido un poder ni remotamente parecido al de comandar titanes. Ah, quién sabe, dijo Zeke, rascándose bajo la mandíbula con un dedo. Quizás solo tengo suerte. Atribuirlo a la suerte generó sospechas, pero no dejó nada que atacar. Magat no tenía nada más que decir, porque realmente no había señales, ningún avance en la investigación que indicara que el titán bestia poseyera alguna capacidad de control. Si Zeke insistía en que fue suerte, si de alguna manera por suerte había logrado producir 10.000 soldados titanes que le obedecieran, no había nada que censurar. Después de todo, sin duda servía a Marley con todo su corazón. Incluso si ocultaba algo, no había pruebas para acusarlo. Quizás la semana que viene haya una nueva misión de combate, dijo Magat. Los altos mandos quieren ver a vuestros soldados titán. Ningún problema. Daré lo mejor de mí. Más te vale, añadió Magat, mirando al titán bestia de Zeke. ¿Entiendes el precio de traicionar a Marley, verdad? Profesor, está bromeando. Claro que sí, dijo el titán bestia con una risita. No lo olvide. Soy el más leal de los guerreros. ¿Tú? Magat negó con la cabeza. Soy Reiner. Es el más leal. De otro modo, no le habrían confiado el titán acorazado. El escudo de Marley. Ah, qué lástima. Quería heredar el titán acorazado en aquel entonces, pero en fin, y tus notas eran las peores de la clase. Si no hubieras desarrollado esta habilidad para comandar soldados titanes, ni siquiera serías jefe guerrero. Jaja, tiene razón, señor. Zeke aceptó cada una de las observaciones de su maestro con humildad y deferencia. Y precisamente por eso, Marley, ya herida una vez por la traición, seguía sin poder confiar en él, albergando dudas aún más irracionales. Magat era el oficial de Marley que menos confiaba en Zeke. En su opinión, aunque Zeke hubiera denunciado a sus padres por ser restauracionistas eldianos, al fin y al cabo seguía siendo su hijo, nacido de una estirpe restauracionista eldiana. ¿Habían calado hondo las enseñanzas de sus padres? ¿Acaso albergaba pensamientos de traicionar a Marley, siendo su denuncia una mera estratagema? Nadie en el ejército de Marley lo sabía. Por eso nunca gozó de favor. Incluso cuando heredó un titán, fue el titán bestia, útil por su altura y poco más, según los relatos anteriores. Nadie en el ejército de Marley imaginó que Zeke despertaría un poder oculto del titán bestia. Por su superioridad numérica y su dominio absoluto en el campo de batalla, sus soldados titán se habían convertido en una de las cartas de triunfo de Marley. Los altos mandos se confiaron tanto que se atrevieron a dejar en casa a un único as de la corona, el titán bestia, y enviar a los demás titanes a Paradis para recuperar la fundación. Para el mundo, Marley era temible, abrumadora. Empoderados por los titanes, eran el fin del mundo mismo.
Si los líderes de Marley querían un pedazo de tierra en cualquier lugar, todo lo que necesitaban era una palabra y una orden. En medio mes esa tierra sería tomada. Así pues, el mundo comenzó a desarrollar armamento anti-titanes. Pero, entre la inercia del pensamiento y el miedo, seguían sin atreverse a poner las manos sobre Marley. Debido al despliegue de soldados titanes en Paradis, la agresión externa de Marley disminuyó, pasando en gran medida de la ofensiva a la defensa. Los soldados titanes de Zeke formaban un sólido baluarte para Marley, pero también le otorgaban a Zeke el poder suficiente para desestabilizar la situación. Por eso, Marley lo amaba y lo temía a partes iguales, aterrado ante la posibilidad de que algún día desertara como Roger. Magat había venido hoy para tantear el terreno con Zeke. Si Zeke albergaba otros planes, entonces sí tenía que ser eliminado. O las consecuencias serían interminables. Pero en verdad el ejército de Marley ya no se atrevía a actuar contra Zeke. Por muchas tropas que enviaran, un rugido de Zeke bastaba para que sus soldados se dieran la vuelta. Entonces, el colapso total estaba garantizado. Al abandonar el campamento de soldados titanes, Magat sintió que no le quedaba espacio para maniobrar. Para el futuro de Marley, había que protegerse de un hipócrita como Zeke. Informen al comandante en jefe. Tengo la intención de visitar a la familia Tibur. ¿No sería eso demasiado delicado, dada la situación y? No tenemos tiempo para preocuparnos. Si los Tibur no nos ayudan, el futuro de Marley está en peligro. Tienes razón. Me voy ahora. El ayudante se dispuso a enviar el mensaje. Entonces Magat recordó algo. ¿Alguna noticia de nuestros guerreros dentro de las murallas? Todavía no, dijo el ayudante. Con fuerzas humanas solamente, todavía no podemos romper el cordón titánico que rodea la isla. Entonces envía a Zeke. Señor. ¿Eso no dejaría a Marley vacío en casa? Sigues sin entender. Nuestra mayor amenaza ahora mismo es Zeke, dijo Magat, y entonces se dio cuenta de que estaba hablando de más. Lo que acabo de decir no sale de esta habitación. Si me entero de que algo así se está difundiendo, te las verás conmigo. Lo entiendo. No te preocupes, jamás traicionaría a Marley. Bien. Yelena. Magat la despidió, tranquilizada. Tras la gran batalla, Roger condujo a su gente de regreso a la compañía comercial. La empresa Scorpion Trading Company se encargaba de la mayor parte del transporte de mercancías y, para ciertos trabajos delicados, también ofrecía servicios especiales. Neily había sido la directora interina desde el principio, y la operación ya estaba en marcha. Roger rara vez intervenía. La empresa seguía prosperando, rebosante de vitalidad, como si nada pudiera frenar su crecimiento. Los ingresos aumentaban día tras día. Siempre que el informe mensual de beneficios netos llegaba a sus manos, se maravillaba sinceramente. Neily hace milagros, un talento que aparece una entre 10.000. Puede que su punto débil fuera la lucha, pero en cuanto a visión para los negocios, Neily dejaba a sus compañeros muy atrás. No tenían ninguna esperanza de competir. Las finanzas de la organización se sostenían prácticamente gracias al crecimiento descontrolado de la Scorpion Trading Company. Sobre esa base, casi todos los planes que Roger esbozó para el brazo armado podían hacerse realidad. Perder a Neily sería un duro golpe. Pero pensándolo bien, Neily era un hombre que buscaba el beneficio y evitaba hacer daño, con los objetivos muy claros. Roger no se preocupó. Supuso que Neily volvería. Como las masas. Ayudan a quien gana. De lo contrario, por mucho que se les incite, no lo arriesgarán todo. Tienen miedo. Neily es diferente. Él se mueve por beneficio. Efectivamente, después de que Roger durmiera como un tronco en su habitación durante toda una noche y a la mañana siguiente, llamaron a su puerta. Tours entró sonriendo. Neily había regresado. No solo eso, sino que además había atraído a una multitud que llenaba toda la calle. Todos querían unirse a la unidad de Scorpio.